Bienvenidos al vigésimo noveno programa de la temporada de Escuadrón Spammer, de la tercera temporada. Soy JB y soy el único representante Spammer hoy, pero cuento con una invitada, Ariana, del podcast Política Conciencia. Hola Ariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantadísima. Bueno, hoy era un tema que barruntaba desde hace tiempo, el tema de las series de política, porque, en fin, hay muchísimas series de muchísimos géneros y yo creo que uno de los más jugosos e interesantes siempre es ver el lado político, tanto en lo cómico como en lo dramático, porque las series escogidas para este programa son dramáticas, pero por ejemplo hay otras de la vertiente cómica, como por ejemplo VIP en Estados Unidos, que también es muy divertida y muy recomendable y es muy interesante, pero hoy no la trataremos. O Venga Juan, que es, vamos, patrimonio de español y maravillosa. Es serie interpretada por Javier Cámara, protagonizada por Javier Cámara. Pero bueno, hoy no toca hablar de ellos. Habrá un fragmento de ficción. ¿Ficción? ¿O realidad? ¿Nacional? De hecho, en el display que hay. Interpretación. En el display que hay ahora mismo en el directo está Pedro Sánchez acompañando a los tres presidentes que vamos a tener hoy y que van a ser los principales protagonistas del programa, que es un poco... ¿qué hace usted aquí? Pero... Distopía. Distopía, pero bueno, lo que le decía Ariana fuera de micro en su cabeza igual también se ve un poco presidente de los Estados Unidos, entonces tampoco desentona tanto. Además he escogido la foto del Falcon, es que... Oh, a a propósito, ver, claro, hombre, claro. la foto del Falcon con la gafa de sol de... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cómo Te vio mola. Tom Cruise ahí. Pues sí. Bueno, antes de entrar en lo que es el podcast en sí, recordaros inicialmente, momento de spam, que podéis seguirnos a través de Twitter, Facebook, Instagram, con el mismo nombre, Casa Spammer, luego también en YouTube, esto posteriormente se subirá en diferido, y podéis seguirnos en nuestro canal, también nos llamamos igual, Casa Spammer, y tenéis que darle al like, a comentar los vídeos, a compartir los vídeos, que todo eso nos ayuda a crecer un montón. De hecho, en 2022 estamos experimentando un crecimiento bastante bueno y estamos teniendo muy buenos números de visitas, estamos ganando bastante repercusión y estamos llegando a más gente de la que antes no llegábamos, así que todo eso nos viene genial. Muchas gracias a todos los que nos veis en diferido. Hola, saludos a todos, espectadores del futuro. Se agradece que estéis ahí y por supuesto a los que estéis en directo. También podéis uniros a nuestra comunidad de Discord mediante dos formas. Una, el enlace que estará en la descripción del vídeo en diferido, ¿de acuerdo? Y luego también el enlace que hay disponible en el panel de la plataforma morada donde hacemos los directos. La plataforma morada no es Podemos, ¿vale? Ya que estamos en un tema Bueno, político, vamos a matizar que no es que, bueno, sí y no. En este caso no es Podemos. No, no tenemos afiliación con Podemos, al menos yo. Entonces no tengo yo en eso. Plataforma morada que es que luego, como esto luego se sube en YouTube y se supone que YouTube te machaca si sí. mencionas, pues solo la mencionaré una vez, o con mucho dos, cuando vuelva a hacer un poco de recordatorio al final. Pero bueno, ahí hay un panel con diferentes enlaces a nuestras redes sociales, una de ellas Discord. Ahí en la comunidad de Discord pues podéis uniros, sois bienvenidos y podéis hablar con nosotros de cualquier tema que se os ocurra. Y de hecho, de cara a la semana que viene os consultamos a vosotros, a los que formáis parte de esa comunidad, mmm, el tema del que queréis que hablemos. Ya tenemos decidido cuál será, lo comunicaremos probablemente mañana y además eso, tener o formar parte de la comunidad de Discord permite que sepáis cuáles son los temas a tocar esa semana, ¿de acuerdo? Entonces, es sinergias. La palabra del mes en el canal es sinergia, porque Ah, perfecto, me no, gusta. no diré que la descubrimos, pero le empezamos a dar uso. Entonces, las sinergias, pues todo fluye. Entonces, la comunidad de Discord está ahí disponible para quien quiera unirse y los que queráis veniros pues a charlar de series o de lo que sea, pues bienvenidos seáis. Y por Yo supuesto, ya me uní, ¿eh? muy bien. Yo ya me uní. Muy bien. Bienvenida. Y por supuesto, el canal de directos, la plataforma morada, Twitch. Podéis seguirnos y suscribiros con 3 opciones de pago y una opción gratuita si tenéis cuenta con Amazon Prime.
cualquiera de las formas nos sirve para seguir creciendo y para llevarnos una pequeña comisión, que siempre está bien, y lo estamos invirtiendo en vosotros. Llevamos 2 meses haciendo sorteos. El primero lo hicimos el día de The Legend of Zelda, que contamos de invitado con Javi Marcos, de La Canción Continúa, al que saludamos desde aquí, buen amigo del canal, y de Ariana, que también han colaborado juntos en programas, tanto en el canal de ella como en el canal de Javi en YouTube. Y el segundo sorteo lo hicimos hace unas semanas con Cómo conocimos a la madre. Y el tercero y cuarto, van a ser plural, lo haremos la semana que viene, en un directo sobre cierto anime que tiene cierta repercusión mundial y de hecho estará centrado el sorteo en cierto personaje bastante querido por el fandom. Y hasta aquí puedo leer. Y ya no... Curiosidad. Sí. Habrá que conectarse entonces la semana que viene. Sí. Ya os iremos informando a lo largo de la semana en redes sociales cómo podéis participar en los sorteos, pero bueno, ya eso es tema para la semana que viene. Hoy toca hablar de política en series o de series políticas, concretamente de House of Cards, Designated Survivor y el ala oeste de la Casa Blanca. Lo de Pedro Sánchez es otro tema, pero ese es el núcleo fundamental del programa. Pero antes, Ariana, quería primero darte la bienvenida a Casa Spammer y a los que nos estéis viendo que no la conozcáis. Ariana tiene un podcast, es politóloga, el podcast se llama Política Conciencia, la podéis seguir en Spotify, en YouTube, en Instagram, también creo que tienes un canal en Telegram, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Sí, y no sé si me dejo alguna vía más, pero si me la dejo, pues spamea a gusto, que estás en Casa Spam. Sí, no, nada, que también estoy en Twitter y creo que el podcast está disponible en un montón de plataformas, pero que en cualquiera de mis redes tenéis un Linktree de estos míticos y ahí vosotros lo que queráis ya. Muy bien, pues eso, muy recomendable para los que os guste el tema de política y verlo también desde otra perspectiva. Además también si os gusta el tema de Japón y demás, Ariana tiene podcasts muy chulos y hablando de temas relacionados con el país asiático y también de series como Juego de Tronos o Shingeki no Kyojin y One Piece, sacaste hace poco. Sí, hace poco. Sí. Entonces, bueno, os lo recomiendo si sois fans de toda esa cultura porque vale la pena. Y nada, ahora sí, pasamos de Japón a Estados Unidos. Luego ya España. También está bien. También está bien, sí. La superpotencia mundial, Estados Unidos, y God Bless America y esas cosas. Por supuesto. La bandera, ¿dónde? Me faltaba me cago en la leche, me Sí. tendría que haber traído la bandera. Nos faltó propaganda, Grogu Sí. le tendría que haber puesto a Grogu una banderita o algo. Por ejemplo. Sí, no hubiese estado mal. Una banderita. Pero bueno, en fin, vamos a comenzar con el primer punto del guión, que hay guión, para los que nos veáis habitualmente, lo del guión es un poco animal mitológico, pero en ciertos casos hay que hacer guión porque las circunstancias lo merecen, y este caso para llevar un poco también el orden y concierto de todo lo que queremos tocar. El primer punto que le propuse a Ariana fue uno de comparativa un poco de las tres, de House of Cards, el ala oeste y sucesor designado, ¿vale? Va empezando, por ejemplo, por los presidentes. Los tres presidentes que están interpretados, o sea, los tres presidentes de las series, el del ala oeste es Jed Bartlet, Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen. Tom Kierman es el de sucesor designado, interpretado por Kiefer Sutherland. Y Frank Underwood, el de House of Cards, interpretado por Kevin Spacey. Y eso, básicamente el primer punto, pues a ver, contrastar, a ver qué te parecen las formas de abordar la política de cada uno de estos tres presidentes, de estos tres grandes personajes. Y eso, Ariana, ¿qué opinas de estos tres presidentes de Estados Unidos? Pues, a ver, yo creo que en sí mismos, tengo aquí unas cuantas notas, supongo que también podemos ir uno a uno un poco hablando de ellos, ¿no? Sí, pero por supuesto. Yo creo que, obviamente, a nivel, lo hablábamos antes off the record, ¿no? Que creo que el más potente, porque lo ves como es la mítica imagen a nivel series, que es Francis Underwood, que es al final Kevin Spacey, que creo que independientemente de que luego se descubriese que era un poco desgraciado, pues independientemente de eso creo que hace un papelón. Porque, bueno, yo apunté algunas cosas como el hecho de que me parece la mítica representación que se hace de un líder que es estricto,
que gobierna a través del miedo, usando lo que se conoce como poder duro, sobre todo en tema de relaciones internacionales, en tema de poder duro. Es un tipo que, lo hablábamos antes, ¿no? O sea, en cuanto te meten la primera imagen de él, es el tipo, ¿sabes? En plan, cargándose a un animal en una circunstancia que, claro, o sea, es como, esta es la primera imagen que tengo de un señor que además el papel que tenía dentro de la cámara era de whip de su cámara. Entonces, eso siempre suelen ser papeles que son como terriblemente estrictos. Entonces, no sé si a ti te parece lo mismo, pero a mí me parece que es la encarnación de un pavo que es un líder súper fuerte y que además es que tú lo ves que no necesita construir nada. O sea, el tipo es un líder fuerte y ya está. Tiene su carisma a su manera, pero sobre todo a mí me parece que es la representación como de la imagen que tiene la gente de la política, ¿no? De un tipo que no tiene escrúpulos, que hace lo que sea por conseguir el poder. No sé si tú lo ves así, pero bueno, a mí es que cuando vi la serie fue lo que me transmitió. Claro, es que el papel que interpreta aquí Spacey también, yo creo que a raíz de la movida suya, que saca vídeos en Nochebuena un poco creepies. Yo creo que lo ha No lo vi. interiorizado súper de más. Creo, estuvo como 2 o 3 años sacando vídeos anuales de sigo vivo, estoy aquí. Y super rollo Underwood, ¿no? Entonces, no sé si es que dónde acaba Spacey y dónde empieza Underwood, ¿no? Ya. Pero en sí el personaje, la verdad es que la declaración de intenciones del piloto es evidente, creo que además que es el cold opening, es decir, lo primero que se ve antes de los títulos de crédito o justo después. Y es una cosa así, en plan, sí. Entonces, mi compañero Iván dice Underwood ha devorado a Spacey, sí, un poco también. Entonces, Sí, pero, o sea, no sé si esto es algo que le pasa como a algunos actores, ¿no? Pero yo, por sí, ejemplo, a mí la única imagen que se me viene a la cabeza es la de Robert Downey Jr. con Iron Man. correcto. Que yo no sé dónde acaba uno y empieza el otro, ¿no? Pero pues con este, claro, es un poco más creepy que te pase con Underwood, ¿eh? Claro, es que Underwood la política que él entiende es bélica, es guerra, es Mm, un estado, sí. todos son el enemigo y todo aquel, o mejor dicho, todo aquel que se oponga entre mi meta y yo va a salir mal parado, independientemente de que empiece siendo amigo o Sí. enemigo. Mm. Bueno, O sea, yo creo que sí, eso es muy la cristalización de la imagen que tiene la gente de un político convencional, porque al final mucha gente tiene esa imagen de que todos son unos desgraciados, que lo único que quieren es poder y en este caso, en el caso de él es, o sea, no le importa pasar por encima de su mujer, por encima de quien haga falta, al final es un poco es eso, es pura estrategia, es todo el rato estar pensando en no doy puntadas sin hilo, todo lo que voy a hacer es para esto y sobre todo es eso, una concepción, leía una crítica hoy que no sé si era de las compas de cámara cívica, no lo recuerdo, pero como que decía eso, que el tipo en plan la única manera con la que se relacionaba con su staff, por ejemplo, que al final es algo que incluso a nivel real en política es muy importante, la relación que tienes con tu staff, cómo los recompensas, cómo los censuras. Al final él se movía con su staff única y exclusivamente por censura. Entonces, claro, también es cierto que él se movía por el miedo y de hecho quiero recordar que no sé si él es cuando él se va a presentar a la reelección o cuando empieza a haber como dudas de su relación con Claire o de su legitimidad como presidente, él saca el America Works, creo que era sí, que lo sacaba, lo de los y él trabajos, sí. saca, exacto, y él además coge y lo que hace es crear problemas, pues con el terrorismo, por ejemplo, Sí. que se hace bastante eso de crear un problema en el exterior para que lo que pasa dentro se minimice Ya. y yo tenga controlada la población mediante la represión, que es, o sea, es súper chungo, pero pasa mucho más de lo que parece. Sí, sí. Además, recuerdo que una parte importante de lo de la trama de conflicto con la política exterior, claro, la protagoniza una de las grandes potencias extranjeras que por desgracia está de moda ahora, que es Rusia, por desgracia de muchas personas. Y la trama con el presidente, no me acuerdo ahora cómo se llamaba este hombre, pero también Me sale Petrov, pero yo creo que no Petrov, se puede llama. ser, puede ser ¿Puede ser? Petrov, ¿Puede ser? puede ser Puede ser. Petrov, sí. Puede ser, que también, también era un señor de estos Sí, de armas tomar. sí, Tela, tela, tela. Pero bueno, al sí. final lo que tiene Underwood es un poco. Lo primero que se me venía es cacique, pero no sé si incluso monarca absoluto, en plan de este Sí, es mi control. sí. Y todos los que hay del staff, yo enseguida cuando has comentado lo de las relaciones con staff, la sinergia, me venía. Sí, Yo inmediatamente he ido ya enseguida a comparar o sea, en mi cabeza estaba ya comparando con cómo funciona Bartlett con los suyos, que es todo lo contrario, todo lo contrario. exactamente, exactamente. O Underwood hace sea, algo,
y el resto va detrás. De hecho, tiene al personaje de... A Doug, ¿cómo se llama? A Doug Stamper. A Stamper, sí. Que es básicamente su perro de presa. Tal cual. Mm, Entonces, sí. es que A mí son tan diferentes. Sí, sí. me da la sensación de que es de esta gente que, porque tú, una cosa fundamental en política es que tú confíes en tu staff y confíes en la gente, porque al final un candidato se tiene que guiar mucho. O sea, un candidato en campaña, por ejemplo, es un guía, o sea, es un mandado. Tú al candidato en campaña lo tienes que mandar a que haga lo que tú, porque a ti te contratan, pues imagínate, como jefe, como director de campaña o como staff de campaña, hay unos datos y una manera de gestionar detrás que el presidente, o sea, el candidato tiene que ir aquí, aquí, aquí. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en Bartlett, en West Wing, lo veo mucho porque, aparte de que luego lo comentaremos, que creo que es una serie que se centra, yo he de decir, y aquí lo digo públicamente, que me he visto una temporada solo porque soy una chica ocupada, entonces lo fui posponiendo, pero me está encantando. Pero por lo que me está pareciendo, se centra mucho en el ámbito de la comunicación y en Sí. cómo lo gestionan. Pero sí que es cierto que me parece una imagen súper muchísimo más buenista de lo que es un presidente, de lo que es, o sea, es una pasada cómo se relaciona con ellos y tienes que dar este discurso. Se puede rosmar un poco, pero da el discurso. Pero en cambio Francis tiene eso, el hecho de quiere controlarlo tanto todo y quiere manejar el tanto todo de una manera, como decías tú antes, tan absolutista, que al final eso te sale mal, porque no puedes controlarlo todo. Y hay gente que es más inteligente que tú. Así que eso también tienes que tenerlo en cuenta, yo creo, vamos. Sí, sí, sí. Además, un recurso que se diferencia de... que es que una de las grandes bazas para mí de la serie es lo de la ruptura de la cuarta pared. El hecho de que Kevin Spacey, bueno, Underwood te hable directamente a ti, nos hable directamente al público y Sí. vaya contándote Hmm. la película. Y además, se lo decía a Ariana fuera de micro, cuando he preparado el reel que hay en nuestro perfil de Instagram promocionando el directo de hoy, he querido encontrar citas de ellos o momentos bastante potentes para ponerlo, ¿no? Y para promocionarlo. Y Underwood tiene... Yo he encontrado vídeos en YouTube de casi 5 minutos de frases lapidarias de él, pues, casi bélicas. O sea, en plan Sí, 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 sí. Sí, sí, creo que es sí. en la carrera hacia el poder, no podemos permitirnos ningún desliz y todo aquel que se ponga por delante, pues... es abono para mi Sí, muerto. sí, sí. Abono para mi muerto. Literal, no, literalmente, o sea, Entonces, ese enfoque que tiene House of Cards yo creo que es una de sus grandes bazas y yo creo que la elección de Kevin Spacey es que, lo clavaron, lo clavaron, sí, no, no, sinceramente. sí, 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 sí. O sea, yo creo que yo, obviamente, de estas cosas no entiendo mucho y no sé cuánto de buen actor eso deja de ser, pero me parece que hizo un papelón, o sea, un papelón espectacular, igual que también creo que Bartel lo hizo, y aunque no lo estamos mencionando mucho aquí, porque creo que, pues, a ver, a nivel Ya. presidente, ya lo hablábamos también fuera de cámara, ¿no? Sí. Lo que es Kirkman, del de sucesor designado, pues sí que creo, o sea, me gusta porque creo que, aparte de la serie empezar en un momento súper de crisis y súper Sí. dramático, me da la sensación de que la serie versa un poquito de cómo construir un liderazgo. Porque yo de hecho volví a repasarme el primer capítulo y en el primer capítulo hay un momento en el que el tipo en plan se agobia mucho en el despacho Val y se pira. Se pira a donde pues hacían las reuniones pues, del gabinete o del gobierno en general y se sienta donde estaba antes su sitio de tipo de urbanismo. Sí. En plan, me estaba agobiando allí, me supera la presión y a lo largo de la serie, que para mi desgracia es muy corta, sí que ves cómo él se va afianzando en el liderazgo y va teniendo que... Entonces, me gusta mucho porque creo que es muy buena elección para construir a un tipo que de primeras lo ves y no tiene nada, porque no deja de ser un tipo normal con su casita, con su familia, Sí. que de repente llega a la Casa Blanca y dice... Yo, Entonces, yo me he equivocado de fiesta. Un poco el meme de John Travolta, de... ¿Qué hago aquí yo? sí, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí? Sí. ¿Qué pasa? Decía mi compañero Iván en el chat que sobre Space y Underwood, cualquiera diría que no tenía ni que actuar. En plan, de que no era tampoco... No Sí, es que te eso es un damos este poco... papel de un tío que no tiene piedad con sus enemigos y que lo va a hacer Escrúpulos, todo cruel y tal. Y que viene Spacey. Un día sin más en la problema, oficina. sin problema. Un día más en la oficina. Tranquilito. Pues No, sí, sí, es una sí, sí. pasada, es una pasada. Por mover hacia el otro, Bartlett
que yo creo que es el otro gran... Dentro de ellos tres, yo creo que las dos grandes figuras son Bartlett y Underwood, pero claro, Sí, son lo que decíamos, polos opuestos. Mientras Underwood es todo guerra, sí, todo voy contra ti, si vas contra mí, cuidado que acabarás siendo abono. Bartlett no. Bartlett es presencia, pero tremenda. Además, sí, es un señor, yo lo he conocido en persona, no, ahora ya evidentemente no es un no señor es lo mismo. mayor, ya no tiene tan, no, ya pues eso, pues que con la edad pues cada uno pues ya nos vamos Claro. encogiendo, ¿no? Pero que vaya, pero la presencia la tiene, pese a no ser un tío de Sí, 2 metros, cuando entra en la sala el presidente de los Estados Unidos te pones en pie. lo notas, Y lo exacto, notas. lo notas, Y, y, lo Bar- y, notas. y- y Martin Sheen hace un trabajo espectacular, espectacular. Entonces estás aún Sí, en la primera temporada, tiene momentos pletóricos. He visto, hay uno en concreto del final de la segunda temporada que me parece de Emmy, de premio, de que no sé si en su momento lo nominaron por esa actuación, porque en los Emmy y en los Oscar y demás se nomina sí. actuaciones concretas de capítulos concretos, ¿no? No nominas a un Ah, bueno, personaje, a una actriz o a un actor por todo su papel durante la serie. Por ejemplo, en Juego de bueno. Tronos, pues nominaban a Peter Dinklage por el discurso del juicio, antes De juicio por combate. del juicio por combate, el previo del juicio contra de los dioses, de las leyes de los dioses y los Sí, hombres. Pues, por ejemplo, pues sí, la escena que envías o el capítulo que envías para nominar a Peter Dinklage es por esa, ¿no? exacto, Pues yo creo que a claro. Martin Sheen lo nominarían por el capítulo que digo, que se llama Dos Catedrales, ¿vale? Que ya Ujú. llegarás, que no te voy a spoiler nada, pero es maravilloso. No, pero bueno, que... Pero bueno, es lo que se lo decía Ariana fuera de micro. El piloto del ala oeste comienza con la presentación de lo que no tiene, o lo que no tiene, o lo que no le importa tanto a Underwood, que es el staff. Vamos viendo el día a día, cómo se mueve ellos dentro del ala oeste y cómo van gestionando pues, las diferentes tareas que tiene el presidente o los diferentes encargos y demás. Y acaba el capítulo presentando, el último que presentan, el último personaje del elenco es él. Porque al final Es él. el ala Que... oeste habla de todo, habla de él, pero realmente es el día a día de todos los trabajadores, ¿no? Sí, Y él es exacto. el... Evidentemente tienen que presentar al presidente de los Estados Unidos, claro. Y la escena de presentación es también de esas, de darle un Emmy ya y ya está. Que es La verdad es que sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo no me esperaba que apareciese. Yo, de hecho, por suerte no me había comido ningún spoiler, ni realmente sabía quién era el actor. No lo sabía. Entonces, claro, cuando entró, es lo que te decía antes, se nota. Entra y entra de una manera y lo ejecuta de una manera. Además, me gusta porque creo que hay una cosa que diferencia mucho a Bartlett con Underwood, que es precisamente que a Underwood lo muestran siempre como un tipo que no tiene, que teniendo debilidades, como que no las tiene y que no las muestra. correcto. Es un tipo que parece que siempre tiene una estrategia, que parece que siempre todo sale según tal. En cambio, Bartlett es al revés. Ya cuando lo presentan, el tipo ya llevan todo el capítulo riéndose de él porque el tipo se tapó contra un árbol. Ya lo presentan luego, más adelante, que está enfermo, que te enteras después de que está enfermo. Tal. Entonces, ves que el tipo, sin el staff y sin el apoyo, por ejemplo, a mí me encanta la figura de la primera dama, me gusta mucho la interpretación, me gusta mucho. Entonces, me da la sensación de que es un líder en plan, a mí se me venía a la cabeza que esto es súper mítico para la gente a la que le guste un poco la comunicación política, la política. Seguramente todo el mundo conoce a George Lakoff o Lakoff, yo digo Lakoff, pero bueno, eso es el que escribió el libro de No pienses en un elefante. Y en el libro, Blanc explicaba que hay dos tipos como de padre, que es el padre estricto y el padre protector. Entonces yo creo que en este sentido tendríamos, él lo utilizaba para explicar al Partido Republicano y al Demócrata, pero en este caso, y eso es una cosa que he notado, que estas series todas son del Partido Demócrata, si no recuerdo Sí, mal. claro, y Todas estas tú piensas en que estos tres son del Partido Demócrata y dices, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Claro, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Muy ilustrativo de todas formas también eso. Sí, Pero sí sí. que me da la sensación de que Bartlett es como ese padre protector, además es muy padre de familia. De hecho, hay alguna escena en la que le dicen, quiero salir con tu hija y él está en plan, no, ¿sabes? No me da la gana. Entonces, Igual no, ¿eh? en ese exacto. Y ya es padre, Underwood no. Entonces, creo que tiene. La manera de construirlos me parece magistral. Luego está Kirman, que es un poco. Me da pena porque me gusta mucho la serie. El pobre hombre, pues la verdad es que tuvo mala suerte, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que es como el punto intermedio, porque sí que tiene algún momento cuando hay algún conflicto bélico o algo así, que sí que tiene a lo mejor un momento más de Mm, venirse arriba. mm. Pero sí que siento que es muy así padre de familia, muy bonachón, lo pinta como así muy bueno. A Sí. mí me da ternura.
O sea, es como un tipo que le tuvo mala suerte, ¿sabes? Que le tocó así y podía Sí. haber vivido tranquilo y no. Ujú. Son al final lo de el enfoque que le dan a Kirkman, yo creo que es eso, sé que es el punto intermedio. De hecho, otro punto que más o menos lo estamos tocando es la escala de colores que estos tres están si cogiéramos el punto los puntos opuestos, que son para mí Bartlett, que es más blanquecino, Underwood, que es gris oscuro o oscuro directamente, y O carbón directamente. Carbón, Kierman es el punto intermedio. Entonces, es un grisáceo blanquecino. Sí, una cosa así. Una Mm, cosa. Entonces, sí, sí, y yo creo que no es tanto quizá gris por su figura per se, es decir, no creo que sea tanto él mismo, sino por la la trama, que situación. también, exacto, es más situacional. En cambio, yo creo que en el caso de los otros sí que es más fácil verlo en su propia figura. Sí. ¿Sabes? Que es más sencillo decir, vale, pues este tipo la verdad es que es un auténtico desgraciado. Ujú. Y en cambio Bartlett lo ves como un poco más pues, bonachón, eso, padre de familia, que el tipo te decía, es que yo quiero ser presidente, estoy enfermo, pero quiero ser presidente. Entonces, bueno, tienes esos detalles que sí que yo creo que en este sentido, digamos que es un poco el análisis más sencillo, ¿no? Porque al final sí que es. Joa, yo creo que incluso West Wing puede ser como tu comfort serie a veces, ¿no? Porque es así Sí, tan familiar sí. muchas veces y muy de. Bueno, tal, y me gusta mucho, me gusta mucho. Y no sé si esto tiene algo que ver, porque yo no entiendo de estas cosas, Sí. pero mi pareja me lo dijo una vez y me quedé con ese detalle, porque ella me dice que House of Cards lo vio la primera vez y que no le atrajo nada porque era una paleta de colores súper fría. Sí, Sobre todo, exacto, que era como una paleta de colores súper fría y que en cambio, por ejemplo, yo lo veo ahora con West Wing y yo, obviamente, también por el momento en que se grabó y todo, todo lo contrario. pero es muchísimo más cálida. Totalmente. Entonces yo creo que eso también te influye a la hora de, ¿sabes? No lo sé, pero me Sí, quiero suponer que algo de influencia tendrá. sí. De hecho, es que está hecho a propósito. Por ejemplo, por mencionar una serie que ya hemos comentado antes, Juego de Tronos, los colores, cómo rodaban y cómo nos mostraban las escenas del Sí, norte, las escenas de desembarco, las escenas de sí. Dorne, O cuando de salió, Dorne, por ejemplo. esos que son paletas de colores completamente diferentes y no ya paletas de colores. Los propios vestuarios dicen Sí, mucho efectivamente. dicen mucho y transmiten mucho de tanto de las personas como del contexto social, geográfico, político, de todo. Entonces, Efectivamente. aquí tienes eso. House of Cards te presenta una ala oeste tétrica, fría, dura, Es que eso es una guerra, una selva, vamos. que, no, Sí, que, sí, notas, sí. que notas que cada pasillo es una posibilidad de que alguien llegue y te clave un puñal por la espalda. Literalmente. En cambio, Literalmente. la forma de plantear la trama del ala oeste es todos los entresijos. La cámara se mueve, van donde van los personajes van para arriba, van para abajo, cambia el plano, va para allá, esta sala, entran, salen, pim pum. Y es como abrir una jornada de puertas abiertas a la ala oeste de la Casa Sí, Blanca. exacto, exacto. Siéntete bienvenido, que aquí estamos haciendo el trabajo más importante de todo el Sí, mundo. sí, 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 Y sí. tenemos al Y es como mejor muy equipo para familiar. ello. Es, en- Exacto. es como si hicieran una docuserie de un presidente, ¿vale? Vaya, Vaya, sorpresa. ¿será eso Pues, posible? pues yo no sé cómo lo enfocarán, pero vaya, que es un poco Sí. pues como si fuera un documental. Un documental de lo que debería ser. Porque yo creo que aquí influye mucho la visión del creador, que es Aaron Sorkin, que es un tío que todas las series que le he visto, todas tienen un corte muy idealista. Porque, por ejemplo, otra, Ajá. otra serie que es previa al ala oeste, o no sé si es contemporánea, que es Studio 60 on the Sunset Strip, que era, pues, un estudio de televisión, ¿vale? No sé si era la costa oeste, que salía el actor que interpreta en el staff de Jet Bartlett a este hombre, no me acuerdo. El actor se llama Bradley Whitford, pero ahora no recuerdo cómo se llama. Josh. Josh. Ah, Josh. Josh Ajá. Lyman. Josh Lyman. Josh Ese, Lyman. eh, ese, ese actor, Bradley Whitford, salía en esa serie. Y ya en esa serie también era más enfocado al ámbito periodístico, ¿vale? Cómo debería ser la, Sí. la comunicación en
Claro. en ese Sí, sí, mundillo y sí, demás. sí. Salía Matthew Perry, que era Chandler en Friends, ¿vale? Para los que Sí, los nombres no los los asocien. nombres. Por ejemplo, salía en esa serie también Sarah Paulson, que es una de la Ah, protagonista de American sí. Horror Story y de Oh, qué prácticamente guay. todas las series de Ryan Murphy. Prácticamente a esa mujer están, vamos, no están casados, pero bueno, casi. Laboralmente están casados. Van a todas partes. Luego Amanda Pitt, que es también actriz y No sé quién es. directora, que es la mujer de Benioff, de uno de los creadores de Juego de Tronos, que es actriz, Ah, directora y demás, que de hecho estrenó una serie el año pasado en Netflix, una comedia que se llama The Cher, que la protagonista es Sandra Oh, que es una de las dos protas de Killing Eve, de la serie esta, ajá, ajá. y Ujú. que salió antes en Anatomía de Grey, ¿no? Pero bueno, decía Aaron Sorkin, Studio 60, que yo creo que es una proto de Newsroom, porque The Newsroom fue una serie de HBO que la protagonizó Jeff Daniels, y tiene un piloto también muy potente, o mejor dicho, un principio de piloto que es el protagonista, no me acuerdo ahora cómo se llama este hombre, bueno, el personaje que interpreta Jeff Daniels, a ver si lo encuentro, Will McAvoy. Will McAvoy es, en The Newsroom te cuentan también una cadena de un conglomerado de televisión, ¿vale? Que tiene división de noticias y eso, y él es el jefe de la división de noticias, ¿no? Entonces estaba dando una conferencia en una universidad, ¿vale? Entonces lo típico de ronda, de tabla redonda, sí, Ujú. mesa Mesa redonda, redonda, sí. eso, tabla redonda Sí, es lo de los caballeros del también. Arturo. También. De y, Arturo, efectivamente. y entonces en la mesa redonda, ¿vale? Pues había gente del público preguntando y había una estudiante que le pregunta, ¿por qué usted cree que América es el mejor país del mundo? Oh, Y entonces él dice, la típica. yo no considero que Estados Unidos sea el mejor país del mundo. Y todos, ¿cómo puede ser ¿Cómo, eso? cómo? Ya, 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 ¿Cómo ya. puede Exacto. ser? ¡Qué locura! Y le empieza a desmontar, así como Bartlett en el capítulo de presentación suyo, en el momento en el que en el momento en el que lo presentan, que tienen un cierto conflicto con una asociación de cristianos y religiosos que, bueno, Obviamente. tienen su super el lobby eclesiástico El lobby católico, sí. el lobby eclesiástico representados por una mujer bueno, que defiende los valores de la Biblia tal cual, ¿no? Y entonces Bartlett en el piloto de West Wing básicamente desmonta la Biblia. Básicamente le dice, vale, entonces, Básicamente, literalmente. según usted, debería entonces, si mi hija, vendo a mi hija como esclava porque lo dice tal versículo de la Biblia, no sé qué, la homosexualidad entonces es un delito obsceno que hay que penarla con la pena de muerte, los Red Es Sox que bueno. utilizan un guante con piel de cerdo no pueden porque no pueden entrar en contacto con no sé qué, y empieza a desmontarla y al final le dice lo de, y en esta sala, y en este edificio, cuando el presidente entra en la sala, se ponen todos de pie. Y la señora estaba sentada y hasta ese momento de para arriba, ¿no? Y Pues sube y dice, uy. Will McAvoy en The Newsroom hace lo mismo, desmonta Hace lo mismo. la concepción de esa idea de America, the greatest country in the Sí, world, vamos, a la sí, sí, sí. madre que... Maravilloso todo, ¿no? Sí, 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 Y sí, nos sí, sí. desmonta también a la pregunta de la chica esta, que por cierto, a la actriz la conocí también. La conocí Sí, también. ostras. Sí. Vaya agenda de... Sí, sí, no, ya. Eso es también debate para otro día, pero bueno. El caso es que Aaron Sorkin tiene un punto de vista muy idealista de todo lo No, que, ya veo, ya lo veo. que debería ser el mundo, ¿no? Y claro, Sí, 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 es sí, un sí. poco. No te diré naif, pero claro, ¿qué es, Sí, ¿qué es sí. más creíble? ¿Qué es más creíble? Creo que era otro punto de estos, de los que te he comentado. O no, o ya que estamos. No, pero da igual, a mí me está gustando por dónde está yendo esto. ¿Cuál ves más creíble de estas tres opciones de narrar la historia? ¿La de Underwood y House of Cards, la de West Wing y Bartlett, o la de Tom Kierman y Designated Survivor, el sucesor designado? A ver, yo creo que es evidente que por lo que acabas de comentar, de que yo no lo sabía, pero me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Del director y todo eso, creo que evidentemente West Wing es una manera terriblemente idealista de concebir la política y cómo debería ser, ¿no? Y de tener a un presidente preocupado, y de tener un staff preocupado por su presidente, de tener un staff que en cuanto, yo recuerdo que una de las cosas en las que vi hace poco era como el como el jefe de personal, que es Leo, Sí. cuando tiene todo el problema de que sale lo del alcoholismo y todo esto, que al final el hecho de ver que el staff entero
le debemos mucho, es Esa tan leales, camaradería. tan tal. Ujú. Yo digo, es que eso, vamos, no se lo creen ni ellos. Aquí en No. política, o sea, de hecho, en España acaba de haber una crisis muy grande en el Partido Popular, que es uno de los partidos más grandes de España. Y aquí el que no corre vuela. Sí, O sí. sea, aquí en cuanto vieron que uno estaba cayendo, todo el mundo hizo así, dijo, bueno, ánimo, ánimo. Se Espera, mantuvo uno, solo tienes 200 pisos para caer, ya, tranquilo. No es para hasta tanto. luego. Y estaba el otro que, bueno, tal, el único que lo apoyó, me refiero, me parece una visión demasiado idealista de la política. Yo, mi opinión, y lo estuve reflexionando, creo que House of Cards sería la lectura un poco más realista. Creo que es demasiado sádica porque se fundamenta en muchísimos estereotipos que hay de la clase política que muchas veces son fundamentados, pero también es excesivo. Es decir, yo tampoco, no creo que la gente deba tener la concepción de que la política se base en asesinatos y en traiciones y en no sé qué, que habrá. Sí, sí. No lo dudo que los habrá, pero no es la tónica general. Pero me parece que Kirkman pasan demasiadas desgracias que si le preguntamos a Pedro Sánchez dirá que su vida es así, porque desde que entró a la presidencia, la verdad es que Sí, fue sí, sí, un sí. constante, Daría para pero una sí que es serie, cierto. ¿verdad? Daría para una Sí, la serie. verdad, así como una docuserie así Sí, de algo. sí, daría para serie, pero luego en el punto de Pedro Sánchez diré lo que da para la serie también, Sí, o sí, sí. dónde considero yo que debería empezar, pero bueno. Sí, No, bien, bien curioso eso. sí, sí. Pero sí, que ya te digo, que yo creo que la más realista es House of Cards porque al final sí que es cierto que esto va mucho de estrategia y la política no da puntadas sin hilo. O sea, no es... Normalmente pensamos, ay, mira lo que hizo aquí o mira lo que hizo allá. No, es que normalmente esta gente si hace algo es precisamente porque hay una estrategia, hay un dato detrás que fundamenta que tú hagas X o Y. Entonces, House of Cards a mí me parece la más realista de todas. No sé qué opinas tú, pero es que las otras dos me parecen demasiado eso. Nif, lo que decías tú, Boy. Claro, yo también estoy de acuerdo contigo, porque al final el sucesor designado es un poco, no diré surrealista, pero claro, es que es muy difícil imaginarse semejante serie de catastróficas desdichas. Es que Exacto. además nace en un momento muy puntual, que es el que vuelan directamente Mm, a la mayor parte del equipo de gobierno sí, o sea, el Capitolio, ¡pum! se lo Eso. cargan, se lo O sea, cargan. de hecho, perdón por Sí, sí, interrumpirte, no, no, pero me parece muy. O sea, cuando fue el 6 de enero sí. del año pasado, el asalto al Capitolio, o sea, Claro. no, obviamente no pusieron una bomba en el Capitolio, pero fue muy significativo porque al final, a nivel simbólico, es el hecho de están asaltando la cuna de la democracia, que obviamente esto es muy ideológico, pero evidentemente Estados Unidos tiene muchas mierdas, perdón, pues no sé si pueden decir palabrotas, pero tiene un montón de movidas, como pasa en otros muchos países. O sea, bueno, Sí. el tema de la cuna de la democracia sabemos que también es propaganda del propio país, ¿no? Venderse como la cuna de la democracia. Pero eso, que no sé, me pareció un paralelismo muy interesante. El hecho de ver, oh, en uno acaba, literalmente empieza y se cargan a todo el gobierno y a tal, y acaba de pasar en la realidad que, pues hubo un asalto al Capitolio. No, muy interesante, me parece. Pues eso, siguiendo con el punto. Sí, sí. Quizá sí, quizá la más realista, decía mi compañero Iván en el chat que la más realista es la de Juan, la de venga Juan, vamos Juan, y eso que, bueno, es también un poco. Debería verla, pero no, no la vi, no la vi. Es un poco. A ver, no deja de ser una sátira, pero claro, es que puf. Es que puf. ¿Tú Uf. crees que es No sé, a un ver. reflejo de... Ay, 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 es que esta tercera temporada ha sido tan maravillosa. O sea, es una serie buena, en plan, ¿tú Sí, crees que es es... muy buena serie. ¿Sí? Es muy buena serie, Javier Cámara hace un papelón. Y claro, desde. A nosotros, todas estas. No te diré que nos pilla. Bueno, no nos podemos sentir No sé, es identificados, ajeno, un nos es poco, ajeno, sí. eso es, nos es más ajeno. Sin embargo, en esta es que lo estás viendo que dices, Dios mío, Y es decir, que es que esto igual es en mi casa. es que igual esto no dista mucho de la vida real. Entonces, claro, es que. Uf, Y hacen, tremendo. hacen referencias Oh. a cosas de... Sí, ¿no? Oh. Mira, a ver. Nada, ya me la voy a apuntar para ver. Tengo que, Es, cuando acabe West Wing... es que, mira, ahora buscaré el póster promocional, porque solo con el póster promocional de esta temporada, ya con eso sabrás enseguida a qué hacen referencia. ¿Cuál es el Pero bueno. topic? Sí, sí, claro. Pero bueno, ahora te lo pasaré.
Evidentemente, House of Cards quizás sea la que más se acerca, pero por supuesto, espero y deseo que no haya tanto índice de criminalidad ahí dentro, y no criminalidad de guante blanco, criminalidad de pena, de derecho penal chungo, del lado Claro, o sea, oscuro del Código Penal, porque, en fin, a ver, yo no me atrevo a afirmar tampoco que no sea tan gore, o sea, depende de con quién hables, te dirá. A ver, yo nunca trabajé dentro de la política, o sea, eso es importante. Supongo que cuando trabajas dentro de un partido, la cosa cambia y se verán, obviamente, tal. Yo sé que las cosas siempre se hacen por algo, y eso está claro, que siempre hay una intencionalidad, que al final es ganar, tener más poder, conseguir votos, establecer tu relato. Sí, sí. Pero hombre, quiero pensar que en términos generales la política se basa más en estrategia y juegos de poder que en asesinatos y que en vulneraciones de derechos humanos constantes y absolutas. Madre Que mía. habrá, Sí, que habrá. alguna habrá. Y Estados Unidos, por ejemplo, claro, me resulta, o sea, lo poco que sé, me lo podría creer más por el tema de que allí pues los grupos de presión son mucho más importantes, la relación con la prensa y tal. Aquí somos como, aquí estamos más chiquitas, Sí. en general. ¿Sabes? Aquí es como más en plan, hay juegos de poder y hay mil historias, pero hombre, quiero pensar lo mismo que tú. Que aquí no se está constantemente violando la ley. Quiero pensar. Es que claro, por ejemplo, si Meñique viera House of Cards, estaría como el meme de DiCaprio, en plan de... ¡Eso soy yo! O del Capitán América, de he entendido esa referencia, porque... Literalmente, es un estaría poco- así todo el rato, cogiendo notas. Sí, a ver, Espectacular, sí, sí, sí. a sí, ver, a ver cómo me cargo a Varys. Venga, sí. Sí, cómo me lo quito anotando. al pesado este, No, no. que está ahí medrando, pero sí. Mi madre, Decía Iván, mi compañero, en un país, España, en el que no se sabe quién es M. Rajoy, la de Juan es lo más realista del mundo. Claro, y eso me ha venido a la cabeza una foto que he visto de Rajoy en el Congreso del PP estos días, decir ahora, justo. que lleva el pase de invitado este y pone M. Rajoy, y tú... Me parto. Mira, a mí no se me olvidará que cuando salió toda esta movida con los papeles y todas estas cosas, yo no me olvidaré que yo iba a hacer un examen y uno de los doctorandos de mi facultad que nos iba a hacer el examen llegó con una camiseta con los papeles de Bárcenas, así, y nunca se me olvidará ese día el impacto que me causó verlo con la camiseta del M. Rajoy ahí entrando en clase. O sea, y ahora el otro día, es que cuando vi lo del meme dije, no me lo puedo. O sea, es que no es un meme, porque es una realidad, porque pasó. Ay, 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 ay. Totalmente. Ay, 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 ay. Yo, al margen de las movidas internas, yo echo de menos a Mariano, Es que nos dejaba de cada perla. Se valora a posteriori. Madre mía. Si Yo es lo que hablé. salió estos días y dice, apoyadme más, o apoyadle como a mí, pero no más, o algo así, o más. Sí. En plan de, pero vamos a ver, ¿cómo que no más? Y todos descojonándose, en plan de, bueno, venga, claro que sí. A mí con Rajoy, ya te digo, me sorprenden muchas cosas porque es lo que decía antes. En política no hay puntada sin hilo, todo está súper medido. Y a la vez yo digo, estarán preparados que este señor será así, porque tiene un guión detrás, pero a la vez digo, es demasiado bueno. ¿Sabes? En plan, juega su papel demasiado bien como para estar fingiendo. Entonces es fantástico, porque entonces es que es un politicazo. O sea, yo en el momento no lo valoré lo suficiente y ahora digo, si es que en comparación no da juego. Es que este hombre, o sea, Bueno, a ver, tenemos al presidente más guapo de la historia de España y de la humanidad. Y Mr. Handsome. Mr. Hanson, tal cual. Es que no. Sí. Tú sabes lo duro que tiene que ser y lo bonito de levantarte cada mañana, mirarte en ese espejo y decir, joder, qué guapos. Soy Pedro Sánchez. Soy Pedro fucking Sánchez. Sí, no, ya está. Drop mic, pum, hasta luego. Sí, y se va. Y dice, nada, ya está. No, sí, increíble. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo cual me lleva a pensar que cómo sería, ahora que tengo el puesto en el directo las fotos de los cuatro, ¿cómo sería que hablaran estos cuatro? O sea... Buf. Underwood diría, bueno... Espera, voy a A afilar ver, el cuchillo. Lo bueno de Pedro Sánchez es que el tipo se maneja, es súper políglota. Entonces el tipo se maneja muy bien. Entonces, por lo menos no necesitaría, como pasó con Rajoy, que siempre necesitaba llevar a su intérprete. Y eso da una imagen política, o sea, a nivel, sobre todo, relaciones con otros estados y otros jefes de estado, da una imagen muy buena. Porque si tú siempre tienes, además, yo creo que hay el meme con España, de que España no hablamos inglés y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro,
yo creo que con el primer ministro, o sea, con el presidente del gobierno de España siempre hay como ese meme. Sí. Y la verdad es que, independientemente de que guste más o menos Pedro Sánchez, que eso es algo personal, creo que está muy bien que, ya que eres el presidente de un país, puedas hablar con otros presidentes. Yo no sé si también habla francés. Yo sé que inglés lo habla muy bien y que de Inglés. hecho no. Pero no, no sé si habla francés, pero bueno, que aún así que está muy Hombre, bien. con Macron hace unas semanas se Ay, reunieron. el shipeo, el ¡Buah! shipeo. ¡Buah! Bueno. Por lo menos Yo hacen estaba shipeos y emocionada. fanfics en internet, ¿eh? Sí, me O lo sea, puedo creer o perfectamente. sea, un juego Sí, un de así, coge y tal y esa muy calidez, sí, rapidamente. sí. Madre Me encanta, mía. me encanta. Madre mía, Esto deberían hacer un anime. Sí. Yo lo dejo ahí para quien lo quiera coger. La idea, no me paguéis. Arroba Netflix. Vamos, es que sería fantástico. A ver cómo deriva la serie de este, pero bueno, en fin. ¿Y cuál te gusta más de las tres? De House of Cards, Sucesor Designado y El Ala Oeste. Bueno, evidentemente del Ala Oeste no llevas tanto, pero de lo que has visto de todas, ¿cuál dirías que es tu preferida? Justo hoy lo estaba volviendo a pensar porque me resulta muy difícil escoger mi preferido de algo. Ujú. Entonces, yo creo que lo pienso y creo que la que más disfruté porque es corta y porque pues yo también quizá por el momento en mi vida en que la vi y todo, disfruté mucho Sucesor Designado. A nivel, porque es eso, creo que es una serie que te da, pues eso, el drama, la intriga, es así más tal. Pero creo que, por cómo la cogí las primeras temporadas de House of Cards, yo creo que son mis preferidas. Pero he de decir que yo creo que me va a acabar gustando más de todas West Wing. Me da la sensación. Sí. Me da la sensación, porque es eso, es como muy. Yo soy muy de tener comfort series y de tal. Entonces me gusta porque es eso, es como bien familiar, me gusta mucho que aborden tanto la dimensión comunicativa, porque creo que es algo que las otras lo hacen. Por ejemplo, con House of Cards, no, con Sucesor Designado está la figura de Seth, que es el que escribe los discursos y tal y cual. Ujú. Entonces, sí que se aborda, pero en esta es todo el rato. Todo el rato. Estás con el tema de, pues, entre Josh, entre Toby, así, todos estos. CJ, que es un personajazo, Es tremendo. la Alison leche, me Janney es encanta. increíble esa mujer. Sí, sí. Porque además yo creo que no se valora suficiente la importancia que tiene comunicarte bien y tener una buena relación con la prensa. Y más en un país como Estados Unidos. O sea, para mí yo diría que es de mis personajes preferidos por lo que llevo de momento de serie. Y además me gusta mucho que lo aborden también, porque de hecho hay un episodio en el que yo no sé si es Toby, creo que sí, coge al presidente por banda y le dice, bueno, vi que te tomaste la libertad de cambiar esta parte del discurso. Y el pavo dijo, jaja, ya sabía que me ibas a decir algo, porque al final a veces tomarte la libertad de que te den un discurso y tú cambiarlo, puedes meter la pata hasta el fondo. Porque es que en política te van a analizar cada. Si ahora. O sea, yo creo que esto es algo que todas somos conscientes de que ahora, con la sobreexposición que hay a muchas cosas, cualquier cosa que digas se puede. O sea, todo el mundo tiene derecho, entre comillas, a opinar de lo que tú pones. Y con la visibilidad que tienen los políticos y los influencers y todo esto, o sea, la puedes cagar un montón con nada que cambies. Entonces, Y de si West Wing tienes me está cuentas gustando mucho eso. secundarias, pues regulín. Es que, Es que, joder, has dicho influencers es que literalmente, vaya cagada. Además, yo es que digo, a ver, es normal que en algún momento tengas un descuido, pero cuando te ven tantos miles de personas, porque, Ya. oye, yo qué sé, si te ven, pues yo lo pienso por mí, en plan, que yo soy una Mindundi y yo pongo un día una cosa que no debo poner y digo, pues yo qué sé, o subo, en vez de mejores amigos, la subo a la principal y lo ve alguien. A mí qué más me da. Eso es lo típico que a nivel interno tienes el WhatsApp en muchos chats y de repente sueltas una frase en un chat que no debería. O a una persona que no debería. En plan de joder, qué Sí. asco de persona, me cae fatal, no sé cuántos, no la trago, no sé, y. Hostias, que se lo enviaste. Exacto. Y ahora porque está lo de eliminar, que o sea, pero si ya nosotras a nivel más micro, que somos gente más normal, nos pasa que a veces tienes que andar con cuidado, sobre todo porque es eso, o sea, ahora no sabes quién te puede venir. Entonces, a mí ya me ha pasado varias veces por ejemplo, ahora me pasó con una cosa que subí a Instagram, ¿no? Que debió de entrar de alguna manera, no sé por qué, no sé si por algún hashtag, no entiendo muy bien cómo funciona eso. Mi Reels debió de entrar en un grupúsculo de la far right extraño. Entonces empecé a recibir comentarios de gente que yo digo, madre mía, menos mal que no dije otra cosa. Sí, sí. Entonces, bueno, que eso, que yendo a la serie, que yo creo que me va a gustar un montón. Pero bueno, la tuya, ¿cuál es tu prefe? Que eso también me interesa. Yo, el ala oeste, yo creo que es la más completa, pese a que Sorkin está hasta la cuarta. Pero sin Ujú. embargo, o sea, se nota la carencia de Sorkin, la ausencia de Sorkin,
pero lo saben solucionar bien. De hecho, tienen momentos durante... Evidentemente es lo que yo te lo comentaba fuera de micro, el ala oeste hubiera funcionado probablemente mejor con menos episodios por temporada y quizá menos temporadas, porque al final son 140 y tanto, 150 y tanto, 155 por ahí episodios, 155 episodios. También es cierto que nace en una época diferente a la actual, porque esto se emite en NBC desde el 99, de 1999 hasta 2006, que Es es la que época tiene de años, ¿eh? muchos años. Es la época todavía de que en Estados Unidos está el apartado de cadenas network, o sea, las cadenas en abierto, que son 5, que son Ujú, ABC, Fox, CBS, NBC, que es la del ala oeste, y ujú. DCW, la cadena más corte teen, ¿no? Y luego están las Ajá, cadenas de cable, que es HBO, AMC. AMC era la cadena ajá. de Mad Men, Breaking Bad, Ah, vale. Showtime Sí. y demás. Y luego ahora ha entrado las plataformas. Netflix, HBO Max, Amazon, en fin, eso da para una Claro. disertación muy larga. El caso es que en la época en la que se emite la Oeste de la Casa Blanca, en los grandes premios de la televisión, que eran los Emmy principalmente y también los Globos de Oro, la mayor parte de nominados había una buena representación de series en abierto. El ala oeste de la Casa Blanca la nominaban prácticamente todos los años por casi todas las categorías habidas y por haber. A él por el personaje principal, Claro, sí. a CJ, y de hecho ganaron Emmys varios de ellos, no recuerdo, Ah, qué guay. incluso la serie propia, no sé exactamente la relación de Emmys ahora, pero... Pero, hola Javi. Saludos a Javi Marcos, que está en el chat viéndonos. Hola, Eh, Javi. entonces, en ese momento, el hecho de plantearse que las temporadas fueran más cortas, eso no existía debate, porque siempre lo más corto era Claro, lo de cable. Las temporadas HBO, The Wire, pues 10 episodios por temporada, 12. claro, 13 estaba Los más. Soprano. Sí. Claro, ese era un formato más habitual en lo de cable. En abierto, por ejemplo, pensad a aquellos que nos estéis viendo. House, el ala oeste, Friends, Perdidos, Guau. Cómo conocí a vuestra madre. Todas esas son todas de una época parecida, ¿de acuerdo? Y todas tienen temporadas de veintitantos episodios, 20, 22, 23, 24. Es largo, ¿eh? Es largo. Es largo. Entonces, Mm, el ala oeste es un producto previo a la época actual, evidentemente, bien. y está pensado para la gente de esa época. No está tan enfocada. Si naciera el ala oeste de la Casa Blanca ahora, muy probablemente sería en una cadena de cable o en Sí, sí, una seguramente. plataforma y con menos Mm, episodios. Sin embargo, en comparación con las otras dos que estamos tratando, yo creo que les queda un conjunto más bueno, de más calidad, primero por el elenco, porque es Es poderosísimo, que, caray, ¿eh? son todos buenísimos, tienen momentazos, incluso en la época post-Sorkin, porque durante la serie es al final el mandato de Bartlett. Son los 8 años. En Claro, Estados Unidos sabemos que las legislaturas solo pueden repetir en 2 dos seguidos, ocasiones. sí. No como aquí en España, que, bueno, ya si eso otro día lo miramos. Que ya podrían mirarlo, pero bueno. Entonces, claro, la serie trata de la presidencia de Bartlett. Pero claro, llega un punto en que Bartlett ya no va a continuar siendo presidente. Entonces empieza a ¿Ves? haber el debate de quién le sucede y quién Qué presentan los guay. republicanos para oponerse e intentar llevarse el gato al agua, ¿no? Y entra en Mm, la figura del actor Jimmy Smith, que no sé quién es. ¿Eres fan de Star Wars? No, De... lo siento. Vaya, a ver, es que, bueno, en fin, para los que seáis fans de Star Wars, era el Bail Organa, el que adopta a Leia, ¿vale? En la saga, en la tercera peli, ¿no? Pero bueno, que Jimmy Smith, que es un actor muy conocido, ahora mismo no te sé decir más papeles, pero porque los asocio enseguida, ¿no? Y él se presenta como candidato latinoamericano, y un poco emulando lo que fue Obama en su día, ¿sabes? Vale, entiendo. Dexter y Hijos de la Anarquía, dice mi amigo Iván, de papeles de Jimmy Smith, ¿no? Sí, en la tercera de me están... Lo estoy buscando a ver si le pongo cara. Sí, 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 yo creo que lo reconocerás. Ah, sí, ya sé quién es. Sí que Este sé quién es, hombre. sí que sé quién es. Pues Jimmy Smith es el candidato que representan y es una suerte de Obama, desde el punto de vista Sí. latinoamericano, pero una suerte de Obama, ¿no? Y por parte de los republicanos presentan a Alan Alda, que es un actorazo de la leche, y tienen un capítulo, que no sé en qué temporada es, creo que será en la séptima,
que es el debate. Y Ostras, qué guay. es fantástico porque lo leía repasando y preparando el guión, que tengo el libro este que se llama Manual de Filosofía en la pequeña pantalla, de Santiago Navajas, que analiza desde el punto de vista filosófico diferentes series, una de ellas El ala Guay. oeste, y mencionaba, y me recordó ese momento porque habla del contexto del capítulo, y en el debate, claro, en los debates políticos, tú, al final tú lo que quieres es que te voten, ¿no? Y cómo lo Sí. vendes, y cómo lo enfocas, y cómo lo preparas, cómo lo gestionas y demás, ¿no? Entonces le preguntaron al personaje de Jimmy Smith, le preguntan o sea, cuántos empleos va a crear o algo así, en plan, dice una cifra de estos de no sé qué, no sé cuántos. Entonces cuando 1.000 millones. cuando le preguntan al personaje de Alanalda, que se apellida Vinnick, contesta, ninguno. Y se quedan todos, ¿what? Y dice, lo voy a leer textualmente. Los empresarios crean empleos, los negocios crean empleos. El trabajo del presidente no es no interferir en su camino. Y se queda tan ancho. Literalmente súper republicano. Y les peta a todos la cabeza, y lo está viendo Bartlett con algún miembro de su gabinete, ¿no? En la tele. Y es en plan de, la madre que lo parió, se ha llevado no sé cuántos votos de demócratas. O sea, y aparte de este momento puntual que he traído a colación, salvan bien, yo creo. Se nota la carencia y la Sí. ausencia de Sorkin, pero lo salvan bien. Y en general les queda un conjunto global bastante bueno. Pero, porque claro, el sucesor designado nace en 2016, la estrena ABC, que también lo hemos comentado fuera de micro, la estrena en ABC, en una de las públicas, todavía tiene el formato este de 20 y tantos episodios por temporada, tiene 21, luego la renovaron por una segunda de 22, pero se la cargan. Tras la segunda la cancelan, y como Netflix la emite globalmente, de hecho aquí en España legalmente nos llegaba un episodio también por Sí, semana, y la efectivamente. veíamos a través de Netflix la salva, le da una tercera temporada de 10 episodios y luego se la vuelve a cargar. Que son cosas que hace Netflix, porque Netflix tiene estos vaivenes de paranoias, de, bueno, pues me cargo cosas, porque llegó un punto, Netflix salvaba series, al principio salvaba series que se cargaban otras cadenas, y llegó un punto en que dijo, pues oye, todo el mundo cancela series, ¿por qué yo no? Y entonces Que empezó yo no voy a hacer. Claro. Empieza, Qué mal, me siento empieza a fatal. afilar el machete y se lo cargó. Entonces, Me siento sucesor fatal. designado, aparte también de que creo que tengo algún problema, que lo apuntaba también Iván por el chat, que es lo que te comentaba. Mezcla un poco el ala oeste y Homeland, ¿vale? Y cuando cae la trama de Homeland, ya para mí se nota demasiado que quisieron hacer lo que quisieron emular lo que fue el ala oeste, Ya. pero sin todos los elementos del ala oeste, sin Sorkin, sin todo el elenco, pese a que Kiefer Sutherland lo hace muy bien, y para mí le dan el ascenso merecido que no tuvo Jack Bauer, que Kiefer es el otro gran papel, o el gran papel de Kiefer Sutherland en televisión, del Jack Bauer, que es un agente de la unidad antiterrorista, ¿vale? Que, en fin, es un seriote de acción tremendo, de locura máxima. Jack Bauer es mi ídolo tremendo porque es inmortal, invulnerable, y lo hace todo, es una Me locura. encanta. Entonces, a ese hombre merecían darle un ascenso, ¿no? Y entonces le dan el ascenso de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Siempre lo No digo está mal. sí, lo digo de coña. Pero la serie al final yo creo que pagó un poco el querer abarcar mucho y quedarse un poco a medias, y no acabo de encontrar el camino. No acabo de Es encontrar. una pena, es una pena que no germinase bien, porque a mí me estaba gustando mucho. Creo que tenía ciertos personajes bastante carismáticos. Sí. Además, me gustó mucho cómo empezó, porque además empezaba también repasando el primer capítulo, repasaba el tema de los sesgos raciales por ejemplo, de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Ujú. ¿Sabes? En plan, me gustó mucho ciertos temas que empezaban a germinar, pero claro, sí que es cierto que luego la ejecución y luego la cancelan y al final, claro, pues yo creo que una cosa que para mí te queda mucho de una serie es que por mucho que haya... A mí me pasó con Juego de Tronos. Ujú. O sea, yo creo que Juego de Tronos siempre será de mis series preferidas y para mí eso es innegable. Pero el problema es que las últimas dos temporadas Ujú. fueron tan cuestionables en tantos aspectos. Como dicen en la canción continua, es la serie que no debe ser nombrada para ciertas cosas. Ujú. Entonces, el problema es que yo, por ejemplo, mi temporada preferida es la 6. Siempre lo diré. Mi temporada preferida y mi banda sonora preferida, la 6. Es que Pero claro, a la vez, cuando acabó,
yo sí que era una de las acérrimas defensoras de Juego de Tronos, pero sí que es cierto que luego, a En posteriori, perspectiva. haces cómputo y dices, qué pena que además yo creo que con estos había habido una movida con Weiss y Benioff del tema de que se querían hacer Star Wars, ¿no? O algo así, no recuerdo. Un poco raro, era un poco. Se mezcló ahí un poco porque tenían acuerdo, creo, con Star Wars. No sé si previo al final de Juego de Tronos o qué, pero les querían dar proyecto de Star Wars. Netflix. Me parece que les dieron proyectos de Star Wars y luego Netflix les ofreció un pastizal para desarrollar series y dejaron lo de Star Wars y se han ido a Netflix y creo que están Por el preparando camino esto. del dinero. Claro que sí, Sí, por lo que claro sea, que sí. pero sí, sí. Es a posteriori. Fue una pena. Entonces, es de estas cosas que dicen, podría haber sido tan bonito, Ujú. podría haber sido tan bonito y resulta que al final me lo dejaron en nada. Entonces, no sé, me dio rabia lo de suceso designado, la verdad. Sí. Un poco de penita, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, eso. Y House of. Dice, Javi nos apunta que primero fue Star Wars, sí, y luego Netflix, correcto. En Mejor la. fuente de información. Sí, en House of Cards, yo creo que el gran handicap fue, al margen de que. Te lo comentaba fuera de micro. La. La marcha de Kevin Spacey desencadenó un poco el final. Porque en esa época también coincidió otro caso similar. Bueno, muchos, por desgracia, se fueron dando a conocer, ¿no? Pero con Kevin Spacey pasó un poco, o sea, ese caso de House of Cards pasó con la serie de Amazon que se llama Transparent, que se llamó Transparent, que la protagonizó Jeffrey Tambor, que interpretaba a un hombre que salía del armario con sus hijos ¿Sí? como Mora, una mujer, y él se había identificado siempre con una mujer, y llega a un punto de su vida en que él da el paso ya como ella, y, Ujú. y ya, pues es la serie, pues trata eso de De su transición y de me imagino la que... transición, cómo se lo toma, cómo lo vive ella, cómo lo Mm, viven su familia y demás. sí. Y resulta que este hombre también, Jeffrey Tambor, también le salió un caso de escándalo similar. Se medio cerraron mal Transparent y, en fin, un desastre, ¿no? Entonces, lo que te comentaba a ti fuera de micro, la temporada final de House of Cards no iba a ser la temporada final de House of Cards. La renovaron por una sexta temporada. Al día siguiente Claro. de renovarlas, se dio a conocer por parte del hombre que había sido abusado, Anthony Rapp, que con 14 años, en una fiesta de 1986, Spacey le. Tarará. Sí, sí. Y entonces eso llevó a que Netflix despidiera al actor y anunciara que la temporada sexta iba a ser la última. Entonces, La claro, última. la idea de tener a la figura de Claire Underwood, que es otro de los pilares fundamentales de la serie, como Muy presidenta buena. o como sucesora de él o lo que Mm. fuera, quedó un poco en agua de borrajas porque tuvieron que adaptarlo todo y yo creo que les salió rana. Y al final desluce el conjunto que había tenido temporadas muy, muy buenas, excelentes las primeras temporadas, Sí, buf. alguna no tanto, pero entonces Bueno, claro. quedó un poco. Y aparte, Sí, que evidentemente. es eso, agridulce. Es una pena, ¿eh? Porque al final, de hecho, aún me leí un trabajo que era un trabajo académico, no sé si era un trabajo de fin de grado o de máster, que analizaba las diferencias en el liderazgo de Claire y de Francis Underwood desde el punto de vista del liderazgo político interseccionado por el género. Y sí que es cierto que Claire hubiese sido, si hubiesen podido, si Kevin Spacey no fuese, como dije antes, un auténtico desgraciado y hubiese podido continuar con la serie, pues entonces hubiese sido muy interesante ver cómo él gestionaba, porque ya vimos un poco de cómo él llevaba el hecho de no poder estar en el poder. Y al final hubiese sido muy interesante, pero claro, es una pena. Es una pena porque es de estas cosas que no puedes controlar, como me imagino que como productor de una serie, como director, como persona que forma parte del staff. Claro, tú no cuentas con estas cosas. Me imagino que contarás con poder desarrollar con normalidad tu serie, ¿no? Entonces, bueno, es una pena porque a mí ella me gustaba mucho. En general, me gustaba mucho su papel y creo que podía ser quizá no despiadada de la misma manera que él, pero también de una manera muy tuvo momentos, yo nunca me olvidaré de la primera de cuando ella estaba en la ONG Sí. y despide a la que era, no sé si era su jefa de personal, que llevaba con ella 20 años o 30, no sé cuánto tiempo llevaba con ella, y la despide y yo dije, desgraciada, es una desgraciada. Sí, sí, sí.
No tiene tampoco... No tiene, Escrúpulos de no ningún tiene tipo. escrúpulos, sí. Por el chat, a ver, que nos han ido enviando mensajes. Leo, Bea, que es espectadora habitual, dice que si vamos a tratar comedias como The Thick of It, Beep o Mr. Mayor. Únicamente el programa de hoy estamos enfocando a estas tres. Y bueno, está Pedro Sánchez, que ahora entraremos luego, pero ahora al final del programa es para huequito para Españita. Pero esas de momento no. De hecho, The Thick of It es una de mis pendientes, que la quiero ver a ver cómo sea, ya encontraré la manera. VIP es fantástica y Mr. Mayor es una comedia muy amable, sí. Pero aquí en España, de plataforma legal, todavía creo que no está disponible. Pero bueno, Yo no las conocía, así que las anoto sí. para... El programa de hoy es drama, todo es drama, aunque diferentes grados y estratos de drama, diría yo, Sí, pero muy, muy grado, sí. eso. Decía Javi que les ofreció pasta Netflix les ofreció pasta a Benioff y Weiss, y que dice, la última temporada de House of Cards es atroz y mira que es buena actriz Robin Wright. Es que claro, es eso, Robin Wright es muy buena actriz, es muy buena directora, de hecho ha dirigido episodios de Ozark, de la serie de Netflix. ¿Oh? No sé si en esta última temporada seguro, y no sé si en las anteriores, pero vaya, que es muy buena profesional en Una todo pena lo que que no la hace. haya podido salvar. Claro. Entonces no tiene no tuvo la Claro. oportunidad, por desgracia. Me hubiera gustado, porque hubiera fluido todo normal y hubiera tenido su evolución normal la serie, pero salió rana. Decía Javi también que la quinta de House of Cards ya era flojita, que la cuarta sí tuvo cosas Sí. interesantes. De hecho, mi compañero Iván apunta que la mejor parte de la cuarta es cuando Claire toma las riendas de la serie, que le enfocan el punto ya, que ella es la que dirige Que ella ya el puede, sarao. sí, exacto, sí. Y eso. Decía Javi también que VIP es maravillosa, es que es una sátira total, es la presidenta, la vicepresidenta en este caso, vamos, se luce. Selina Meyer es... Julia Louis-Dreyfus, que es la actriz que bueno, lo borda tremendo, y el staff, en fin, es que es muy, muy gracioso, está muy bien. Tengo que vermela esa. Y dice mi compañero Iván, todavía no hemos visto Mr. Mayor, guiño, guiño. Ya te veo por dónde vas, porque sí, yo también soy de los de... No he visto la serie, guiño, guiño. Sí, No, porque no se puede ver de forma legal. legal, ups. Espera, a ver, los vacíos legales. Pero bueno, hemos hablado de sucesor designado, pero la pregunta es, ¿existe el sucesor designado en la vida real? Pues efectivamente sí existe, sí existe. La verdad es que yo cuando la vi la primera vez, que aún estaba, yo no me acuerdo en qué año estaba de la carrera, pero me quedé así como un poco y recuerdo haberlo buscado y efectivamente sí que existe. O sea, se le llama sucesor o superviviente designado y al final es dentro de, yo creo, no sé si fue a raíz de, porque había de hecho lo tenía por aquí apuntado para mirarlo, no sé si fue a raíz de el Presidential Succession Act, que era como una ley que decía quién tenía que suceder al presidente en caso de que pasasen cosas malas o se muriese el presidente o algo así. Entonces, realmente lo que hay es una lista de sucesores a presidente, que en este caso, por ejemplo, la actual cuenta con 17, que va desde el vicepresidente, digamos, el speaker del Congreso, hasta, por ejemplo, el secretario de Asuntos de Veteranos o algo así. De hecho, es curioso porque en esta lista me fijé en que Kirkman, el de sucesor designado, era el de urbanismo. Correcto, el de vivienda. Pues en este caso estaría en el número 13 para la sucesión. O sea, que no sé cómo estaba en la trama de tal, pero que eso, que sí que existe y que al final una medida que surgió durante la Guerra Fría, cuando había pues esa, digamos, posibilidad de una guerra nuclear y todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final es una manera de asegurar, porque claro, no es como aquí que, por ejemplo, si pasa algo, imagínate, si le pasa algo a Pedro Sánchez, como nos está gustando hablar hoy de Pedro Sánchez, por favor, no, Pedro Sánchez. No, por favor, se le desfigura y se convierte en dos caras, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Sería horrible, pobrecito. Bueno, ya no de tendríamos. También digno de una serie. Y de su vida como presidente, porque vamos, es lo que le falta también. Ya, sí. Pero eso, que en Estados Unidos no es como aquí, que por ejemplo en España si le pasa algo al gabinete o al presidente, pues se podrían convocar elecciones sin ningún problema, porque ya ha pasado alguna vez que se han convocado elecciones antes de tiempo, porque se disuelven las cámaras, porque hay una moción de censura, lo que sea. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos, en principio, y hasta donde yo sé, en Estados Unidos el mandato son 4 años. No matter what. O sea, tú tienes que tirar para adelante hasta que se acabe el mandato. Y las elecciones son siempre el mismo día, cada 4 años. Entonces,
normalmente por eso pasa que, por ejemplo, si Biden ahora la palma, pues la presidenta sería Kamala Harris y bla, 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 bla. Sí. Entonces, esta medida tiene lógica por el hecho de que, por ejemplo, en el discurso del Estado de la Unión o en la inauguración de la presidencia, que de hecho lo estuve mirando y pasó con presidentes antes, de hecho también pasaba eso en la inauguración o en otros momentos, que siempre dejas a alguien, porque al final, si toda la gente que está ahí le pasa algo y un atentado o algo así, la lógica es que tú te asegures la gobernabilidad del país, que tenga algo de continuidad, porque si no, sería como impensable, ¿no? Estados Unidos, que lo tienen todo tan cuadriculado a la hora de llevar a cabo las elecciones y los periodos legislativos, todo esto, pues sería tremendamente impensable. Entonces, sí que existe la figura y yo creo que es más relevante, esta es mi opinión, es más relevante escoger a quién de todos en la lista de sucesión vas a dejar allí Sí. de lo que parece, porque y se ve en sucesor designado, o sea, Sí, sí. porque en este caso pues tocaron con uno bueno, que era así muy tal y cual, pero si llegas a tocar con un inepto que estaba ahí porque le tocó, te lo tienes que comer con patatas el resto de tiempo. ¿Tú te imaginas que aquí en España existiera y que el sucesor designado español de Pedro Sánchez fuera el señor que votó mal la reforma laboral del PP? Casero. Casero, por Sí. favor. ¿Te imaginas la cara de, pero yo qué hago? Y el tipo, en plan, bueno, pues nada. Pues bueno, ¿dónde hay que votar? Venga. Que es mi especialidad. Buah, sería genial. Sería muy curioso, Sí, sería sí. muy curioso. A ver, aquí evidentemente he hecho la coña, pero por supuesto sería alguien del gobierno del PSOE, porque me Sí, imagino sí, sí. que no pondrían de Unidas Podemos, no creo que pusieran el sucesor designado. Si Por hubiera... las relaciones. No creo yo, Por- ¿eh? Buah, No, no, el no. giro definitivo el giro definitivo de la historia de la serie, o sea, de la serie de Pedro Sánchez sobre su vida sería que el sucesor designado fuera Pablo Iglesias. Entonces ya, buah. Esa no se la vería venir nadie. Sería Buah, como. buah, buah, buah. Es... Sí, 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 no, no, sería espectacular, pero sí, obviamente, a ver, aquí el problema es que, o sea, la diferencia es que aquí la política es más compleja en algunos aspectos, en otros mucho más simple, pero claro, aquí, por ejemplo, con las relaciones que hay entre el gobierno de coalición, obviamente todo el mundo tiene claro que si alguien tuviese que quedar no sería de Podemos. Evidentemente. Pero bueno. Decía mi compañero Iván que la sitcom de Casero, que la quiere ver, y decía Javi que VIP es Casero de vicepresidente en Estados Unidos. O sea, es un poco... Es que Puede ser. es un poco rollo... O sea, es que VIP es muy eso, muy de ese palo de surrealista, todo, de sátira tremenda. Dice, la noche es larga y con alcohol suficiente se hacen locuras, dice Iván. Sí, efectivamente. Pero el caso es que lo de la figura de sucesor designado, yo, claro, cuando empecé la serie, te lo comentaba fuera de micro, no lo conocía. Entonces, la serie realmente, para el que no la haya visto, comienza con una explicación de lo que es el sucesor designado. Te salen unos Efectivamente. titulitos y te lo explican. Que en caso de catástrofe mayor de la cúpula del gobierno y de todo y de la mayor parte del gobierno, se Ujú, designa a una persona que se ubica en una situación, en una localización al margen de todas, de la que se encuentra presente la mayor parte ujú. del ejecutivo, ¿no? Y por si acaso sucede algo, pues que quede alguien para llevar las riendas de la mayor democracia del mundo libre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues resulta que se va a la mierda el discurso del Estado de la Unión Pasó, al justo Capitolio, pasó. el Capitolio a tomar por saco. Y claro, del pobre Kirman pues ya se empieza a llevar, empieza a controlar todo lo que es el gobierno, de cómo puede, y Mm, bueno, gobierno de crisis, ¿no? Y encima sí, literalmente. con toda la amenaza terrorista y toda la Mm, trama correspondiente, ¿no? Pero bueno, mm, es una figura que en nuestro derecho no existe, ni en mm. en nuestro ejecutivo, ni en en nuestra rama política no existe. Entonces, yo no dudo seriamente que se cree alguna vez, pero bueno, yo casi que Creo. con que se empezara a plantear la cuestión de limitar los mandatos o las legislaturas, a mí me gustaría, yo creo. Mm. Sería interesante. Hay muchas cosas que revisar. Aquí cuesta bastante Bueno, muchas cambiar cosas. ciertas cosas. Espera, coge papel y boli. A ver, cosas que revisar, venga. Anota. Porque, en fin. Pero bueno, otra de las cosas que tenía en el guión apuntadas es sobre un concepto que en el libro este que he mencionado antes, de Santiago Navajas, lo menciona en el apartado del ala oeste, que la cita, bueno, en un contexto más grande dentro de del capítulo, ¿no? Menciona que la serie, el ala oeste, gana mucho cuando se pone tensa y negra. Que bueno, aquí, lo siento Santiago Navajas, tensa y negra se pone como 2 minutos de 4000.
Es un poco... Hay situaciones puntuales que obviamente la cosa no está para bromas, pero bueno, si tiene 155 episodios, los tensos y negros son, pues, que llegará a 10. En fin, es un No poco... tiene pinta de ser muy agresiva la serie. No, no, no. A ver, Bartlett se cabrea de vez en cuando. De hecho, el capítulo de Dos Catedrales, no sé si te lo he dicho fuera de micro ya en directo, está un poco cabreado. Sí, ¿no? También pasa, o sea, desde la parte que vi yo hay un momento en el que justo al que era como, que no sé si era su médico o su asistente, no sé lo que era, que iba en un avión tal y es el primer, digamos, crisis que tiene, que el tipo está súper emocional y dice, hay que matarlos a todos. Entonces sí que es un momento así un poco tenso que cuando empezó dije, uy, al final no va a ser tan friendly esta serie como yo me esperaba. No, pero bueno, eso son excepciones, ¿no? Pero Son bueno, los mínimos, ¿eh? sí, no, porque al final se impone el buenismo sorquiniano. Se impone. Pero bueno, decía lo que menciona este hombre, Santiago Navajas, dice, cuando tienen que entrar en las cloacas, los del ala oeste me refiero, Ujú. cuando tienen que entrar a las cloacas, eso, gana mucho la serie. Sin llegar a los extremos alucinantes del presidente Palmer en 24, la serie de Kiefer Sutherland, que también tiene mucho rollo político y mucha trama política, porque al final... Bueno, ahora acabo la cita y menciono lo otro porque me voy. La serie, El ala oeste, es un manual de la Realpolitik, en la que los problemas concretos sirven para dar contenido a un discurso teórico que si no queda definitivamente hueco. Menciono lo de Palmer y ahora entramos al punto que quiero entrar. Lo de 24 básicamente es cada temporada una amenaza terrorista. Jack Bauer contra el terrorista o el mundo terrorista que viene a matar a todos los americanos y a la amenaza del mundo libre, ¿no? Entonces los presidentes son un poco de Bauer, no te pases. Y Bauer les dice, es que si no me paso, no salvo. Y al final de temporada todos ceden. Porque es en plan de nos vamos a la mierda. Bauer haz. Y Bauer hace, pa'lante. Y salva al mundo y tal. Pero bueno, contada la anécdota, es que claro, tú ves a Kiefer Sutherland en 24 y lo ves en el sucesor designado y es polos opuestos también. Por supuesto. Te peta la cabeza, pero bueno. La Realpolitik, ¿qué es? Para aquellos que no conozcan el concepto de Realpolitik, ¿a qué nos estamos refiriendo con este concepto, Ariana? Pues mira, aprovechando que está Javi aquí, cuando hice creo que fue el primer vídeo que hice con él, también me preguntó por este concepto y me había resultado extraño que me lo preguntase porque incluso yo en la carrera no es un concepto del que hayamos hablado mucho y sí que es algo que creo que a la gente a la que le gusta la política es un concepto que recoge rápido, que es como en plan, pues eso, en plan, hace muchas referencias en la Realpolitik, en las series también. Entonces, claro, para mí es un poco ajeno porque digo, "Jova, pues yo que teóricamente sé de esto, teóricamente, pues alguien me dio un título y me dijo que pues tú sabes de esto y ya, yo lo pongo en seria duda, pero haciendo así un poquito de research y tal, nada, por simplificarlo, es un concepto alemán, se vincula al realismo político, que es, digamos, una corriente del pensamiento que se vincula sobre todo al tema de las relaciones internacionales. No se aplica tanto para cuestiones solo del ámbito nacional, sino que se mide en función de las relaciones que tienes con otros países. Entonces, al final eh, digamos que este concepto sirve para definir cómo se comportan otros estados, o sea, un estado, por ejemplo, utilizando los recursos que tiene, que normalmente son recursos materiales como económicos, militares, etcétera, para poder ampliar su influencia. Es decir, pues imagínate, tú eres España y quieres utilizar como la Realpolitik para, yo qué sé, influenciar, imagínate, pues al Sáhara o a Marruecos o a otro país. Y tu manera de utilizarlo o de hacerlo es, vale, pues yo sé que aquí este río es súper estratégico para ti, pues voy a construir un puente ahí y voy a poner un peaje. Ponle, estoy hipotetizando, para que se entienda el concepto. Pues eso sería una manera de ejecutar la Realpolitik. Yo tengo el dominio o tengo el control de un territorio y para tener una relación contigo y presionarte para que me des lo que yo quiero, utilizo mis recursos para poder conseguir lo que a mí me dé la gana, que al final eso es lo que tú estás buscando, tener la mayor parte de poder. Entonces, al final, y como resumen, esto versa de que concibe las relaciones entre países como una relación de poder. Es en plan, a ver quién es más poderoso, a ver cómo puedo conseguir esto, y es una forma estratégica de pensar, previniendo un poco de si yo hago esto, ¿cómo va a reaccionar este país? Y al final es algo que yo creo que tiene aplicación a todas las series. Evidentemente creo que House of Cards quizá más, por esa parte más, eso precisamente de la Realpolitik. Pero sí que me parece que al final es una manera que es muy habitual de que
todo el mundo actúe. Tú no puedes plantearte tener una relación con un país bilateral sin plantearte cómo va a reaccionar y pensar que esto es de manera altruista, porque muchas veces cuando escuchas hablar a los gobiernos o a los países parece muy idealista, en plan de somos amigos, tenemos que llevarnos Sí, bien, sí, pero sí, quiero tu, yo que sé, petróleo, quiero tu ujú, no sé qué. Entonces, sí, sí. aquí todo está muy medido. Entonces sí que eso es como una lucha de poder constante. Ujú. ¿Cuál de las tres que hemos mencionado, sucesor designado, House of Cards y el ala oeste, crees que se aplica más o se puede aplicar más el concepto de real político o se ve algo más de lo que de Yo donde creo que, sí, sí, yo creo que House of Cards porque es más cruda. ya. Pero sí que es cierto que en todas lo puedes ver de alguna manera. Porque de hecho yo justo pues lo que vi de West Wing salía ese momento en el que él decía, nos los vamos a cargar a todos. Y entonces uno le decía, eso no es realpolitik. Eso es Sí. que tú coges, tienes las bombas más grandes y se las lanzas al otro país. Lo estratégico es, te voy a lanzar 3 bombitas estratégicas en 3 puntos concretos y vas a tener que relajarte y escuchar mis demandas, ¿no? Y Ujú. pasaba también con un conflicto que había entre la India y no me acuerdo qué otro país era, no sé si era Pakistán o no sé cómo era, Sí. que había ahí un conflicto también que era como, tú puedes intervenir, pero tienes que ver dónde intervienes, cómo intervienes. Entonces, sí que las tres tienen cositas, pero creo que con House of Cards se ve más, pero bueno, House of Cards, sobre todo con Underwood como presidente, ya es más en plan, no. Aquí hace, o sea, vais a hacer lo que a mí me salga del moño, porque él es así, Sí, sí. él es así. Aquí manda mi discurso a la cuarta pared. Exacto. La cuarta pared. Mira, Javi. Dice, no ha visto el ala oeste de la Casa Blanca. Muchas temporadas. Mucho texto. Mucho texto, Mucho efectivamente, me vi texto, como una. dicen. Pero un colega al que pregunté y su A él, novia es dice. asesora política, cobrando del Congreso, dijo que House of Cards era sorprendentemente real. Ay, 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 ay. Lo que hablábamos antes de cuál era. Que la política real es tan cruda como dice la serie. Ay, 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 qué miedo. Sí, de hecho, justo antes cuando lo mencioné, que yo decía que estaba pensando en eso, porque yo de esto hablé con Javi, en plan, hablando con él me contaba justo esto y me contaba así más cositas, así que no se pueden decir porque eso está prohibido, pero sí que me parece muy interesante ver que gente que trabaja en política te dice, aquí hay cosas muy turbias, que ya se puede ver, porque al Sí, sí. final ahora también se vio un poco que sorprendentemente gente que estaba relacionada con casos de corrupción de cierto partido de cuyo nombre no me quiero acordar, de repente moría. Y tú decías, qué coincidencia, ¿eh? Primero uno, luego otro. Estaban mayores todos, ¿eh? Buf, Joder. buf. Yo me acuerdo de una señora de ese partido. Muy popular en tierras valencianas. Ah, sí, hoy vaya. Vaya. Que Pues tenía un mira tú qué problemita y. casualidad. Puf, vaya, qué pena. Mira a Sí, mí esas cosas me están pareciendo demasiadas coincidencias ya. Ya sí, estoy empezando a decir. sí. Además, Pero, por hilar un poco, por rizar un poco el rizo, digamos que se alojaba en el hotel que se llama como mi ciudad, Villarreal. Para acabar de... No tiene nada que ver, pero que es una coña súper curiosa y súper graciosa que yo digo, vaya, la señora. De todos los sitios en los que podría haber... Pues mira, pues sí. Que si no sabéis dónde está, está en la puerta, o sea, tú sales del Congreso, te chocas con el hotel ese. No he hecho nada, Iván, no he hecho nada, no jodas. No he hecho nada, no he hecho nada, a mí no me mires. Pero es que fue muy casual todo, es muy todo. Es un poco de vale, joder, ya podría ser el Ritz, que estaba al lado también. Te quiero decir, es un poco surrealista. Iván, no vamos a decir nada. No, 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 Ya. yo no, otro, pero vaya, que si no, no al final lo que hemos comentado es que el ala oeste al final peca de naif, tendría que ser así. O sea, en nuestra Sí, cabeza es espectacular, tendría que ser un poco así. sí, exacto. Tendría que ser un poco así. Debería ser así. Pero por desgracia tiende Estos más a deberían lo ser así. otro. Tiende más a lo otro. Es lo que hablábamos antes, que lo otro es mucho más realista. Nosotros lo designamos así el punto intermedio, que tiene cierto idealismo por el candidato, pero tal, entonces, Sí, además, la primera, deriva la serie de sucesor designado al final deriva en esto, en querer hacer una pseudo al ala oeste, pero el propio Kirman se desmarca de la dualidad demócrata-republicano en cierto punto de la serie y se monta sí, sí, su casino sí, modo independiente, Sí, 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 que es un recurso también. es un recurso, claro, Sí, que en Estados Unidos canta un poco o llama un poco la atención porque aquí en España tenemos más partidos que personas y mientras que allí, bueno, salvo no, Kanye, que allí, salvó la democracia, Kanye West salvó un poco la democracia porque tú piénsalo, toda la gente que le votó a él no votó a Trump, entonces salva un poco la democracia.
Eso es cierto. O sea, No, pero sí que es cierto que en Estados Unidos la figura del independiente, el candidato independiente, existe, porque incluso creo que Bernie Sanders no está como tal en el Partido Demócrata, sino que es, bueno, independiente como tal, por ejemplo. Pero sí que es cierto que en Estados Unidos el bipartidismo es lo que es. Hay más partidos, porque los hay, pero es un sistema bipartidista puro, o sea, en el sentido de que hay dos partidos que se turnan en el poder y es así. Entonces, claro, las dinámicas son muy así. Sí que es cierto que tiene ciertas... Los congresistas y los senadores van un poco más por libre en ciertas cosas, en el sentido de que aquí, por ejemplo, y de hecho hubo un debate hace poco de ese tema, con el tema bueno, que hubo como tránsfugas en una cierta votación del Congreso, ¿no? Que no votaron como con el partido. Tú asumes que el partido vota en bloque. Y en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, pasa mucho con... Hay un demócrata que se llama Joe Manchin, que es, digamos, el demócrata más conservador de todos. Entonces, este tipo cuenta casi como un republicano. O sea, ellos en las votaciones tienen que hacer mucho lo que se ve en estas series, que es mucho... en West Wing se ve incluso también, ¿no? El hecho de, nos faltan 5 votos, hay que llamar a este, o este se nos escapó porque no sé qué. Entonces, claro, la política está como en niveles y los congresistas y senadores miran mucho por su propio estado y dicen, no, espera, si por ir a nivel nacional con esta ley me voy a cargar los votos, no, yo me quedo con mi estado, ¿no? Es un sistema federal que aquí no se ve igual. Aquí el partido, por ejemplo, el Partido Socialista a nivel nacional no se va a cortar un pelo en aprobar X porque en Andalucía tengan una ley de no sé qué. Me refiero, al final son como niveles separados. Es... sí, sí. Eso es todo mundo aparte. Estados Sí, Unidos, la democracia más grande del mundo y bla, bla, bla. la bandera... Buah, es que se les llena la boca. Además es que fíjate, las imágenes que he puesto, al margen de la maravillosa imagen de nuestro presidente y líder carismático y precioso Sánchez, la bandera está presente. O sea, Kirman tiene, Todo el en la rato. imagen tiene 8 banderas alrededor. Underwood en el corte de la imagen se aprecia a la derecha suya y izquierda de la pantalla que Sí. estamos teniendo, se aprecia la bandera. Y Bartlett la tiene también. O sea, es que está por todas partes la bandera. Por todas partes. Es Sí, 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 increíble. la bandera además en Estados Unidos, o sea, aquí la bandera causa muchísima más controversia, Sí, también obviamente tiene implicaciones históricas el hecho de que cause evidentemente. tanta controversia, entonces no es tan sencillo, a nivel pasado no es tan sencillo. Estados Unidos al final es un país que por su construcción histórica no va a tener tanta polémica. Puede haber polémica pues con la bandera confederada, pero porque evidentemente, pues chicos, si tienes una bandera confederada en casa, pues a lo mejor es que te gusta la esclavitud. Entonces, obviamente ahí sí que es controvertido, Por un pero allí tema. la bandera la tienen como muy, y es, vamos, y es increíble como mítico frame de una serie de música épica, acaba el episodio, la bandera de Estados Unidos. Y ondeando ahí. Que es como eso, la simbología detrás de eso, pero eso no falla, o sea, Sí. por muy, digamos, aquí se asocia, ¿no? Que la bandera pues está más asociada a una determinada, digamos, parte de ideológica, Sí. tal. Allí es que da igual que sea de izquierdas, de derechas, que es como que, obviamente, Primero es americano hay, y luego ya otras cosas. claro, hay obviamente matices, Sí. que yo de hecho tengo una colega que se llama Hanna, que tiene, Sí. perdón por el spam, No, tiene un haz. podcast que se llama tiene un podcast que se llama No Puc, que habla de movidas en plan de precariedad laboral y tal, pero ella sabe muchísimo de política de Estados Unidos. De hecho, tengo un podcast con ella y, Sí. claro, explicaba que también tienen como un poco el concepto, no igual, pero el concepto facha también existe un poco en plan de tampoco te pases, no hace falta que tengas una bandera de 15 metros en la parte delante de tu casa. Que muchas veces parece que cuanto más grande es la bandera, más patriota eres, ¿no? Igual eso entra en otras cuestiones de complejos y esas cosas, pero igual no. Igual ya depende del dueño, ¿no? En este caso, pero patata. Decía Javi, Libertarians y los verdes sacaron bastantes votos en las últimas elecciones de Estados Unidos, si no recuerdo mal, porque muchos republicanos demócratas no les gustaba Trump, no les gustaban ni Trump ni Biden. Pero sí, siempre va a ganar uno por sistema de winner takes it all. Y que siempre va a ganar, pues eso, demócrata republicano. De hecho, en el ala oeste, sobre todo, no sé si, no recuerdo ahora en sucesos designados si había alguna, pero en el ala oeste hay capítulos centrados exclusivamente en votaciones y mola porque te ponen la tensión en el cuerpo de, vale, en Florida va a ganar no sé cuántos y tal, y la proyección de voto
Iowa es no sé cuántos. Y si ganamos en Sí, California, no sé qué. sí, sí, sí. Y mola cómo juegan con ello Sí. durante en los capítulos esos y está muy bien reflejado. Y a mí esos capítulos me gustaban muchísimo porque era en plan de. Yo más o menos me podía imaginar que les iban a salir bien las cosas porque al final la serie tenía 17 temporadas y tenía que tirar para adelante de alguna manera. Pero te ponen el. ¡Ey, Es qué mucho más pasada! ajustado, porque además es lo que decía Javi, que en los sistemas mayoritarios es tú tienes un punto al que tienes que llegar y da igual que ganes por 1 millón de votos que por uno, que al final si rebasas ese punto, ganas. Sí. Entonces es súper ajustado, tienes que mirar distrito a distrito. De hecho, por eso en Estados Unidos hay el tema del salamandreo, que es el gerrymandering, que es el Mm, dibujar tú, como te dé la gana, el mapa, sí. que eso lo haces cuando estás en el poder. De hecho, este año es año de censo, creo, y es importante, Ujú, porque en función de cuánta gente viva en cada... Entonces, el sistema de Estados Unidos es complejo y requiere de mucho estudio, pero ujú, me parece muy interesante y es lo que dice él. Hay partidos que tienen votos, pero claro, como no llegan a los votos suficientes para ujú. competir a ese nivel, pues es que al final los terceros partidos se quedan en absolutamente nada. Es una pena, pero también por eso las series siempre se centran en Mm. los dos grandes partidos, que en este caso yo no sé si hay alguna de las más míticas que se centren, que tengan como protagonista a un republicano, pero vamos, de estas nada. O sea, Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no porque, por eso... ejemplo, los ejemplos que nos han puesto, VIP me parece que es también demócrata ella. Y luego Mr. Mayor es a nivel local, pues el protagonista es Ted Danson y es el alcalde de Los Ángeles, ¿vale? Ajá. Pero no sé si se hace mención al corte, no sé si es republicano Es o que demócrata. yo creo que es más complicado representar en televisión, no lo sé, porque no controlo mucho del tema de teleseries y tal, pero creo que es más complicado representar en televisión el ideario republicano, Mm, porque en general el demócrata lo puedes moderar lo suficiente como para que no sea radical, pero el republicano hay ciertas cosas que, pues yo qué sé, tema aborto, tema colectivo LGTBI, tema imagen de la familia tradicional, que claro, sí, sí. creo, me da la sensación de que para un público generalista es más fácil venderles algo moderado, pues como puede ser West Wing, porque tampoco es que Barley sea el, ¿sabes? El Che, me refiero, el Mm. tipo es... Entonces, creo que por eso tampoco se Eh, representan mucho los republicanos. decía Javi que sí, que en VIP es demócrata. Y que le apuntaba que mola el Pedro Sánchez republicano de House of Cards. Esta es la foto. La foto del directo. Es que. Y ya le he buscado a propósito, Javi. Es que era demasiado jugoso. Ay, ¿para qué voy a poner una foto normal ahí? No, es que el Falcon da mucho juego. Mira, dice Javi, dice así guapo y con tirón y sin mucha ideología, entre comillas, moderado. Mira, una también política que me gustó mucho. Ah, el personaje de House of Cards. Ah, es verdad. Ah, vale, ya me acuerdo del republicano de House of Cards. Sí, vale. Lo que no caigo ahora, no le pongo. No le pongo. Contra el que votan los Underwood. Es verdad. Sí, el Ay, personaje el este. guapete, sí, el alto, Calla. sí, Ostras. eh, Vaya. Vale, exacto. sí, el prota del de Escuadrón Suicida, Joel Kinnaman. Claro, muy bien, Iván, sí. Bueno, sí, Sí, el tipo es el mismo, sí. el For All Mankind, eso, sí, el de The Killing, sí, vale, sí, Joel Kinnaman, el actor este. El mítico, pero Vale. que hace, además el tipo hace, o sea, a mí me gusta como a nivel Sí, discurso y tal, las tenía todas para ganar, me refiero, el tipo tenía porte, era joven, era tal, pero sí. es verdad, muy buen apunte. Decía mi compañero Iván, una miniserie británica que sacaron el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, ya confundo los años. Roadkill, que el protagonista es Hugh Laurie, House, para los que la vieron, que dice Iván que el prota es del partido de derechas, que allí ellos son los Son los conservadores, bueno, Partido sí. Conservador, los Tory están por ahí también. Laboristas, sí, los Tories, son los Tories, es Mm, con el Partido Conservador, sí. Pues muy bien, dice Javi que Joel Kinnaman prota de carbono modificado de Alter Carbon de Netflix, de la serie esta. De la Efectivamente. Y primera de temporada. hecho, por ejemplo, en la película que protagoniza Benedict Cumberbatch, la del Brexit, claro, Sí. está, él es de UKIP, creo Mm, recordar, ¿no? Que él es un estratega del partido eh, por la independencia del Reino Unido de Europa, ¿no? Entonces, al final, que a ver, ahí hay más movidas dentro, pero sí que es un partido de derecha radical populista y eso es la representación, ¿no? Que sí, o sea, sí que hay representación de derecha, pero que no suele ser habitual, parece. mm.
Decía antes mi compañero Iván, y lo voy a hilar maravillosamente con el último punto del programa, con Españita, que es Estados Unidos que son unos bebés todavía, que no han tenido apenas jaleos, que no tienen historia realmente, que lo comentaba me parece en un programa que hice con él de videojuegos y series, que muchas series ahora mismo se están inspirando en material de videojuegos, que en el Assassin's Creed, la saga de Assassin's Creed, tuvieron... hubo 3 entregas. Las 3 primeras entregas son en Europa, ¿vale? O a este lado del charco, ¿no? Sí, exacto, Y sí. entonces desde Estados Unidos se quejaban de que queremos un Assassin's Creed en Estados Unidos. Y claro, no tenéis historia, chavales, ¿qué me estáis contando? Claro, ¿cómo os hago? Bueno, sí, pues en este caso se puede hacer a lo mejor en la guerra civil que tuvieron y tal, pero Claro, me sí, refiero que ya está. el 3 es de la Claro. guerra de independencia con Inglaterra, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo hilo con Españita porque en el concepto de Realpolitik, mirando yo también un poco del tema, vi que lo acuñó Otto von Bismarck, que era un señor alemán del siglo XIX, que se le atribuye, que no sé, lo he buscado a ver para intentar contrastarlo. Se ve que es un poco una cita un poco apócrifa, que no es que lo dijo él realmente, o es como Podría ser un perfectamente. poco leyenda urbana, pero lo de que el país más fuerte del mundo es España, sin lugar a dudas para él, porque se han ido matando entre ellos durante muchos años y siguen en pie. Por lo tanto, cuando se pongan de acuerdo, nos van a machacar a todos. Lo estoy parafraseando, pero es un poco... me hace mucha gracia porque lo de que nos matamos entre nosotros, pues por desgracia tal. Pero ya sin el contexto, sin ya el momento por desgracia, negro de nuestra historia, pero sí que es verdad que nuestro deporte nacional es echarnos al cuello unos de otros sin ningún problema. Un país muy polarizado. Sí, polarizado es el término, sí, sí. Y ya dejamos Estados Unidos y pasamos ya al último punto, que es la serie de Pedro Sánchez que se viene. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Yo antes te decía, ¿cómo enfocaría yo la serie de Pedro Sánchez? Bueno, a todo esto se anunció hace aproximadamente un mes. En marzo se dijo que se estaba preparando la serie de Pedro Sánchez. Me parece que no hay plataforma aún que tenga que se haya anunciado que vaya a emitir el material. Creo que no. Se está rodando estos días, además de estos días tan divertidos con todo el tema de Ucrania y Rusia. Divertidos, evidentemente, sarcasmo. Pero no, hay que matizarlo porque sí, lo que hablábamos antes, sí. La gente, pues eso. Pero, claro, ahí va yo. Iván, hacemos la coña muchas veces en Casa Spammer de mente colmena, pues mente colmena. Dice que, según él, tiene que empezar cuando casi le echan del PSOE. No, casi no. Le echaron prácticamente lo de que se coge el coche y se va. Y se va, pero... Dice Javi que lo de PDR, que de hecho yo lo iba a proponer como nombre de serie. PDR, la serie. Es que... Pero parece un cantante de reggaetón así, la verdad, o sea, no... PDR, dice, será un documental, no, o sea, todo muy coreografiado y poco natural, como los documentales de futbolistas. Buah, el de Ramos en Amazon, crema. Crema. No lo vi porque odio a Ramos, pero... Crema de la risa, porque es, bueno, todo maravilloso. Pero bueno, se anunció el mes pasado y que se iba a hacer una docuserie, una serie, no sé, yo entiendo que será rollo eso. O sea, yo por lo que leí era docuserie. Claro. Era como un documental de su vida diaria, así, de sus cositas, haciendo sus cosas. Sí. Que, Iván, el episodio del Ajax es el último de la primera temporada de Ramos, para que lo veas, que él es del Barça, Iván es del Barça, entonces el del Ajax es cuando les vapulea en el Bernabéu, que Javi supongo que lo vería en directo. Muy probablemente. Muy probablemente, sí, dice Javi que si la serie fuera independiente, rollo biografía no autorizada, habría que empezar con lo que dice Iván. Claro, es que el comienzo de la serie, por favor, contratadnos como guionistas, el comienzo de la serie es el típico de... que está sucediendo algo a Pedro Sánchez en algún momento de sus años como presidente o literal. Tal, y de repente se para la cámara y se oye la voz en off de él. Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. ¡Qué buena! Sí. Todo empezó cuando tal, y ya tira para atrás y empieza ya. Preguntaréis cómo conocí a vuestra madre. Sí, pues eso. Sí. Pues dice Javi, nos confirma que el vapuleo del Ajax al Madrid lo vio en directo. Claro, no me extraña. Es que siendo socio él, nadie lo dudaba. Fan del Madrid, nadie lo dudaba. Nadie lo dudaba. Pues es que sería un enfoque maravilloso. Y además es que ya... no tanto en coña, la vida política de Pedro Sánchez da pa' serie, sinceramente. Es que con menos se han hecho.
Es que... Creo que es el presidente maldito. O sea, y de verdad, independientemente de tu ideología, me parece que se le. Mira, lo tenía como anotado. Empezó con el tema de la guerra interna en su partido, que lo echaban, que se fue, que luego volvió. Se hizo un Felipe González, pero mal, en plan. Todo me parecía que, de hecho, él tiene un libro que se llama El Manual de Supervivencia, creo que se Buah, llama, o de algo así, ¿no? En resiliencia, plan resiliencia. No, o perdón. de resistencia, De resistencia. sí, Ese. que Broncano y estos se Ese. cachondearon de que ay, nos han robado el título, de manual de Exacto, resistencia. pues nada de resistencia. Pues sí que es cierto que el tipo aguantó como un jabato, pero luego le viene el COVID, la guerra de Rusia-Ucrania, el tema de las eléctricas y los precios, que todo el mundo está tal. Ahora es del COVID, lo de las mascarillas, que se le está todo el mundo en plan tirando encima por eso. Primer gobierno de coalición de la España, historia, claro. que eso también tal. El tema de La Palma, inundaciones en el Ebro. Bueno, en Años, fin. ¿verdad? Dios mío. Exacto. Y 2 Luego, años llevamos, tío. tener la oposición de un partido de ultraderecha que no había pasado nunca tampoco como tal en el Parlamento. Son muchas cosas que, independientemente de que te guste más o no, la verdad es que el tío más mala suerte no pudo tener. O sea, consigues ser presidente después de toda la que liaste para ser presidente y de repente, o sea, no Dice, creo que haya segundo mandato. madre mía, eso ya. Lo tienen que renovar o lo cancelan la serie. Dice Javi, pero pensad cada temporada. La primera, reconquista el poder. La segunda, moción de censura. Tercera, primer gobierno breve y 2 elecciones. 4, pandemia. 5, guerra. Y apuntaba que tienes el libro de manual de resistencia, Javi. ¿En serio? Joder, qué crack, dice. ¡Friki! Si alguien lo quiere, que se lo puede pasar. Madre mía, joder, yo no llego a tal punto, pero es que No, yo tampoco, yo tampoco. ya pregunta, es un poco soy guapo, soy bueno y lo sé. El enfoque, me refiero, del libro. Te lo pregunto a ti, Javi, porque es que ya por curiosidad tiene que ser. Es que yo me despierta. No, es curioso, su figura es curiosa y yo creo que hay mucha gente a la que le cae muy mal, porque además la oposición que se le hizo a Pedro Sánchez fue muy, muy fuerte, y creo que la serie puede ser una oportunidad para... O sea, la serie, a ver, había Depende de leído cómo lo que... enfoques. Claro, o sea, sí o sí va a ser propaganda, o sea, eso está claro. Evidentemente. Además va a salir, Nadie... seguro que la sacan para cuando vaya o sea, meses antes de toda la movida electoral de las elecciones. Es que Podría pasar no me perfectamente. extrañaría Podría... nada. No me extrañaría Exacto, nada. podría pasar perfectamente, pero al final es el hecho de que no deja de ser propaganda, la haga quien la haga, porque había leído por ahí en un medio que decían que iba a ser enfocada en él sin ideología. Bueno, no. Ya, va. Claro, es en plan, Va, sí. te viniste arriba, no te creemos. O sea, al final es una estrategia más de comunicación política en la que al final tú lo que quieres es mejorar la imagen de tu candidato, construyendo un relato de que es un tipo normal, que mira la vida que lleva normal, que cuántas cosas tuvo, o sea, la de canas que le salieron, todas estas Buah, desgracias. O sí. sea, al final es humanizar la figura de tu candidato, del presidente, acercándolo como, digamos, es un poco populista también, ¿no? El hecho de acercándolo al día a día y a la rutina de la gente, ¿no? Entonces, bueno, está interesante, me parece una buena manera de mejorar la imagen de No, él. es que hago así porque nos ha pasado el libro. Nos ha pasado el libro, acabamos de recibir el libro de Pedro Sánchez. Gracias, ya me está material para leer. Hostia. Pues efectivamente, aquí tengo el libro de Pedro Sánchez. Qué bueno. Gracias, Javi. Qué crack. Ay, No, pero sí. Es que el tema de la serie, eso, dependiendo de cómo lo enfoquen, yo no me pasaría excesivamente de propagandístico porque puede salirte mal. Pero independientemente de eso, creo que es una buena estrategia. Lo que tú decías, depende del enfoque que le des. Claro. Creo que sería una buena manera de que la gente viese los entresijos de cómo funciona la política un día normal. Porque esto yo lo comentaba en algún sitio, no sé dónde, ni con quién, ni si sola, como ni cómo. No me acuerdo. Pero yo lo comentaba que una cosa que yo creo que ayudaría a que la gente, digamos, se saliese de esa imagen tan demonizada de la política, porque la política tiene cosas muy malas, pero también al final es lo que gestiona tu día a día. Igual que tiene cosas malas de que hay casos de corrupción o cosas malas, también tiene pues las ayudas para estudiar, también tiene las ayudas al alquiler, también tiene la gestión del alcantarillado. O sea, tu día a día funciona de una determinada manera porque, aparte de la política, hay una parte administrativa que es, pues fuera de las grandes sesiones de control parlamentarias, todos los días están aprobando cosas, revisando cosas, que eso también sería interesante que la gente lo viese. Lo que pasa que, claro, entiendo que mucho dinero no va a dar, porque la gente no quiere ver cómo se aprueba la ley de las alcantarillas y de la profundidad de no sé qué.
Oye, pues Pero depende de cómo me lo montes, pues hasta puede ser interesante, ¿eh? Es que, claro, es que ya, evidentemente, si no fuera una docuserie y pensando que fuera un esto de ficción o una cosa de estas, sí, que alguien interpretara a Pedro Sánchez, a Susana Díaz, por favor, qué maravilla. O sea, es que... ya lo estoy viendo. Que alguien nos firme un contrato, por Por favor. favor, al margen de eso, da para... Yo creo que el enfoque al final será importante, pero claro, eso, el comentario este de sin sesgo ideológico, venga. Es como si me dicen, no, es que el documental de Ramos lo ha grabado un culé. Claro, lo ha grabado Piqué, claro, sí, venga. Que sería... Sí, la Generalitat. Financiado por la Generalitat. Madre, por Sería favor. increíble. Oh, por Dios. Sería fantástico. Pero sí. Dice Javi que el libro se lo medio escribe la célebre tránsfuga Irene Lozano. Buah, Irene Lozano también, la carrera de Irene Lozano es... Y ha envejecido mal porque es de 2019, claro. De la serie saldrían solo las 2 primeras temporadas, claro. No es como los de HBO con House of the Dragon, que van a adaptar Fuego y Sangre, que no Algo tienen... que ya Estos está no tendrían escrito. el material suficiente, tendrían que marcarse un Benioff y Weiss con Juego de Tronos. Y Pero eso bueno. puede salir mal. Sí, dice Iván, Parks and Recreation, que es una comedia de NBC muy buena que cuenta también los entresijos de la política local en el departamento de Parks and Recreation, y claro, la protagonista, el personaje es Leslie Knope, que la interpreta Amy Poehler, que es una humorista estadounidense, y, en fin, está súper dedicada a la función pública y a todo el servicio público y todo lo del alcantarillado que decías es un poco así de situaciones de situaciones en la política local en un pueblo, es una ciudad pequeña de Indiana, ¿vale? Que se llama Pony, no como Pony del Pony Sí, entiendo. pero Pawnee, con eso. Pero al final mola porque ella es súper dedicada y tal, y el resto del departamento es el típico. Les da igual El todo. típico, sí, todo. Hay uno que es Ron Swanson, que es el personaje, que básicamente es un negacionista de todo. De hecho, tiene un cold Ah, opening, un comienzo de capítulo muy bueno, que está él con su ordenador plantado y entonces llama a una compañera que se llama April. Dice, ¡April! Dice, ¿qué pasa aquí? He entrado en una web y me dice, ¿quieres...? Me ha salido una alerta que pone... ¿estás interesado en jugar a no sé qué, no sé cuántos? Algo así. Y entonces ella le explica lo que son las cookies. Y dice, pero yo no he dado esa información. ¿Cómo saben eso? Dice, me parto. Me parto. teclea tu dirección en el Google Maps. Entonces sale como él lo teclea y pone una cara loca de que me estás contando. Y ella hace un... Y la siguiente escena es él cogiendo el ordenador y tirándolo a la papelera. En plan de, a la mierda. Pero vamos, es que es fascinante. Esa es muy divertida. Es un mockumentary. Me la noté también. Es un mockumentary, es un de estos que le hablan a cámara y van contando la situación y demás. Está muy divertida, Guay. está muy divertida. Pero bueno, decía Javi, dato curioso, Irene Lozano dio el discurso de graduación de su máster en 2019 cuando se publicó el libro. Ella era la responsable cara pública de España Global y ya se ha cambiado 2 veces desde entonces. Y él también dice que Parks and Recreation, que es maravillosa. Mi compañero Rubén, que también nos está viendo, best cold opening ever eso. Y Javi dice también que el jefe de departamento es libertarian, el Ron Swanson es libertarian, Ah, y quiere destruir el Estado desde dentro. Sí. Y tiene una pirámide de grandeza, la pirámide de grandeza de Ron Swanson de las cosas que molan y según su forma de ser, ¿no? Y bueno, en fin, es maravillosa. Es una serie muy, apunté muy todas, divertida. ¿eh? Tengo aquí series para ver, vamos, me van a durar años. Con la velocidad a la que las veo. Sí, no, y además Parks también son 7 temporadas, pero claro, los episodios son 20 minutos. Se ven. Ah, bueno, O sea, eso es totalmente viable. el Comfort, la serie de Comfort, Parks and Recreation lo es. De hecho, sale. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Chris Pratt. Ah, En su bueno. etapa pre-Marvel, que es
claro, para Marvel se sacó ahí. Se tochó, en plan, se puso ahí con mazo. Y en la serie era todo lo contrario, era regordete, así Sí. bonachón y tal. Y hay una temporada que ya es cuando lo contratan en Marvel, que pasa pues un Ya, muchacho que de ser un tipo normal normal y de repente ¡bum! Y hacen la a ser coña Star-Lord. ¿de aquí qué ha pasado? Dice Javi que Parks and Recreation es lo más parecido a The Office que hay. Y que él, que Ah, su serie de humor favorita que es The Office. Que The Office también es The muy Office. grande. También de NBC, como del ala oeste, por cierto. Yo de Office no sé por qué me resisto a vérmela, no por nada, sino porque digo, pues es que ya sé tantas cosas a través de los memes que Los digo, pues memes es y los que GIFs, sí, los sí, sí. memes y los GIFs y todo eso, ya es que ya digo, Buenísimo. bueno, Es buenísimo, es buenísimo. La verdad es que NBC tiene una buena cosecha de comedias y esas dos, The Office y Parks, son muy buenas. Bueno, NBC es la casa de Friends. Por ejemplo, Frasier, Seinfeld. O sea, son esas cinco ya, nivelazo. Community, que es una tienen maravilla. dinero, parece, ¿eh? Sí, no, más que dinero, atino. Porque Sí, eso también. otras cadenas públicas de estas, la ABC, Fox, etcétera, a lo mejor ha producido alguna serie destacada que las tienen. Pero es que NBC parece que sea Sí, una fábrica inagotable de comedias recomendables. Es ya, fantástico, es fantástico. Y que produjera el ala oeste, pues. ya, Mind blowing. espectacular. Mind blowing, mind blowing. Pero bueno, pues yo creo que con el punto de Españita, al margen de desear a ver que nos contraten para guionizarla, porque puede ser fantástica y lo podemos enfocar muy, Eh, muy bien, Muy bien. porque vamos, puede ser genial. Al margen de eso y que sí, tiene pinta de que sea un documental, que ya veremos cuándo sale. De momento no hay plataforma confirmada, ni cuántos capítulos, ni cosas de estas, pero vamos, que Pedro Sánchez tendrá su serie. Ya, es lo que le faltaba. Es que, ¡buah! Tremendo. Pero por favor, yo me gustaría que hiciera la voz en off. En plan, Sí, sería increíble. Sí, sería increíble. diciendo movidas en plan, Buah, ahora voy a comerme una pizza cojonuda, no sé qué, ser malos o cosas así. En Ser plan, malos, por favor, lo del Twitter. Uf, es que lo de los tweets es que, uf, es una. Tremendo. Y dice Javi que nos anima a hacer segunda parte de programa político seriéfilo para Borgen, que vuelve, que la cuarta temporada la sacan en junio, la que se ha estrenado ahora. Y para VIP, y que dice que si vamos a Madrid, que nos lleva a la pizzería Luna Rosa. Me apunto. Apuntado queda. Apuntado Ya queda. voy, cojo las maletas y me voy ahora. Dice que tiene una pizza llamada cojonuda. Pues mira. Pues vamos, ya, lo tienen todo, lo tienen Todo por todo. el presidente, todo por el presidente. Presidente, le pusieron ese nombre, de verdad. Es que. Me parto, me parto, Fantástico. Pues bueno, me parto. yo creo que podemos cerrar este programa que se ha quedado cumplido, ¿eh? 2 horitas Sí, de. sí, hoy cobramos bien, hoy Sí, sí, bien. sí. Además de tres muy buenas series políticas que Sí, si sí, os sí, gusta el sí. género son muy recomendables. Mm, Y bueno, sí. y de tres muy buenas series políticas y Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, otro gran personaje político y casi ficcional. Casi ficcional, pero bueno. Pues, Casi. pues eso. Por último, breve repaso, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, YouTube, Twitch y luego casaspammer.com, por supuesto, nuestra web de referencia donde hablamos un poco de todo. Y nada, Ariana, muchas gracias por estar aquí y gracias por acompañarme en este directo. La verdad es que me lo he pasado genial y por supuesto muchas gracias a todos los que nos veis en directo y en diferido, a los que habéis estado en el chat con nosotros. Y nada, Ariana, algo que... haz spam de ti misma, No, spam, nada, nada. la promoción y La promoción. lo que quieras añadir. No, nada, que para concluir que me encantó, me lo pasé muy bien. La verdad es que yo, una inculta aquí de las series y la ficción, me hizo mucha ilusión un poco dar la perspectiva más politológica y nada, pues pues como ya dijo al principio, me podéis seguir a través del podcast, que lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Apple Podcast, en un montón. También tengo un canal de YouTube. Y nada, me podéis seguir en Instagram, en cualquier sitio, si os gusta la política y que se analice con un poquito así de rigor. Y nada, que ha sido un placer y que espero volver por aquí a analizar más cositas. Pues sí. Ya estaremos en contacto, estaremos en contacto. Y Sí. nada, al resto, deciros que la semana que viene el próximo programa será el martes. Si nos aclaramos, vamos a hacer el directo en YouTube. Va a ser el primer directo, y aprovechando el tirón que estamos teniendo últimamente en YouTube, pues le vamos a dedicar un programa.
a la nada. Vamos a hacer un poco, citando las comedias, citando las comedias de NBC, Seinfeld, una de ellas, decían que la temática de Seinfeld era la nada. Iba sobre nada. Entonces, pues el programa va a ser de nada. Vamos a comentar lo que nos vaya surgiendo y si nos veis y queréis proponernos temas para tratar, pues ahí estaremos nosotros para comentar lo que nos apetezca durante un ratillo. Y eso, decía Javi que tienes que volver para hablar de One Piece, que eres una experta. ¡Sí! One Piece me tendría que poner con ella. Algo haremos. Ya, One Piece es que también lo voy barruntando, al final acabará cayendo de una forma u otra, pero bueno. Dice mi compañero Rubén que somos casa spammer. El spam es nuestro fuerte, efectivamente. Entonces Me gusta. el próximo programa en YouTube, directo abierto a todo el mundo que se quiera pasar. Y el resto de la semana lo anunciaremos en Discord. Pero bueno, ya he hecho convención anteriormente que el domingo de la semana que viene volveremos a tener invitados. De hecho, uno de ellos está en el chat y ha estado con nosotros, Javi, para hablar de cierto anime muy muy popular que ha sido renovada por la parte final, punto final, ahora sí, punto, venga ahora que ya me sale, cuarta versión, Ahora que ya me sale. XD, ahora sí la que la presento, punto PDF y versión definitiva, ¿no? Sí. ¿Va a ser el programa final? No, habrá otro programa, porque ya que va a haber otra parte, habrá otro programa. Pero bueno, ya en su momento. Pero el próximo domingo ya tendremos invitado a Javi e invitadas, a Andrea del podcast en Paiko High y a Sofía del podcast A los Titanes, para hablar de los titanes. de los titansitos que dice Bea, la compañera de Javi en la canción continua. ¿Es esa Bea? ¡Hola, Bea! Decía Iván, The Not Final Season. Qué desgracias. Nunca acabará. No acabará. Nunca acabará. Pero bueno, nosotros lo disfrutaremos y lo comentaremos, que al final nos mola todo eso. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Gracias por apoyarnos, a todos los que nos apoyáis de cualquiera de las formas y en las redes que tenemos. Gracias, Ariana, por estar una vez más conmigo y muchas gracias a todos. Continuad apoyándonos, que os agradecemos todo vuestro apoyo. Ya no me sale, no tengo palabras ya. Me he quedado sin vocabulario después de 2 horas. Y nos vemos en la próxima retransmisión y recordad, sed malos, colegas. Que vaya bien. Adiós.